tan mal, ¿no? Debo decir. Al mismo tiempo, pues la docencia es una parte muy, muy interesante de todo esto, porque es interesante saber unas cosas, pero también enseñarlas, ¿no? Y básicamente la investigación, y es la razón también por la que estoy aquí, es sobre enfermedades neurodegenerativas. Es decir, las enfermedades neurodegenerativas son aquellas como el Parkinson, Alzheimer, lo que se llama el mal de las vacas locas en humanos, que se llama Creutzfeldt-Jacobs, por unos alumnos en Inglaterra que comieron unas hamburguesas y se enfermaron y se descubrió la enfermedad. Entonces, es el estudio del cerebro, básicamente, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho la invitación y en el momento que digan, hablamos un poquito de cómo el estudio del cerebro tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Justo, podemos empezar, Rodrigo. Adelante. ¿Ah? Muy Todos bien. los micrófonos para ti. Gracias. Vamos a compartir la pantalla. Permítanme hacerlo de esta manera. Me agrada también que vayan viendo el orden de las diapositivas. Y pues el primero que nada, agradecer su atención. Vamos a ver si se aprecia ahí la presentación. Hola, hola. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve, Rodrigo, se ve, Sí, sí se se ve ve. muy bien. Gracias. Bueno, entonces, gracias a todos por estar aquí. Como parte de lo que les pedía el día de ayer en la plataforma, pues es conocerlos un poquito más. Y entonces, pues llegamos a esta gráfica donde vemos a los compañeros que tenemos aquí. Es interesante ver el área de lenguas porque justamente, pues el cerebro tiene una área dedicada al lenguaje y el lenguaje, desde cosas que decía Vygotsky y otros pedagogos, moldean nuestro pensamiento y moldean la manera en que aprendemos y la manera incluso que percibimos el mundo, ¿no? Entonces el área de lenguas realmente es algo, creo que podrían surgir algunas cuestiones interesantes, algunas dudas de los compañeros, y de ahí, bueno, tenemos algunos compañeros del área de Derecho, de Diseño Gráfico, algunos CUFOS, como yo, ¿no? Y otros perfiles afines, Psicología, Educación, ¿no? Entonces, es interesante ver toda esta variedad. Y sobre la familiaridad que ustedes han mencionado que tienen del tema, pues la mayoría menciona que no les es muy familiar, otros lo han escuchado, un 10% le parece de alguna manera interesante, y algunos que que sí han leído un poquito, ¿no? Entonces vamos a tratar de atender todas estas diferencias de conocimiento, ¿no? Primero que nada, y como estudiantes, hay algunas cuestiones que nos pasan. Si nosotros somos conscientes de cómo funcionamos como estudiantes en este momento, y probablemente después tengamos una mejor manera de abordar cuando estemos en una labor de docencia, ¿no? Y algunas de las cuestiones que llegan a suceder es que a veces como estudiantes sentimos algunos temas realmente muy, muy pesados o muy agotadores, que nuestro cerebro realmente se esforzó demasiado, ¿no? Otras cuestiones que también nos pasan y que a veces también como maestros nos falla un poco en ver cómo competimos con eso son las distracciones, ¿no? Y nos pasa también como adultos, ¿no? Que pues creemos que podemos concentrarnos, pero realmente uno se distrae fácilmente, ¿no? Y eso nos ocurre incluso a cualquier edad, ¿no? Algunas de las cuestiones que también quiero que veamos sobre cómo funciona el cerebro es que últimamente con la reforma educativa y otras cuestiones se ha hablado de que no se debe ir hacia temas de repetición, hacia temas de memoria, pero la verdad es que la memoria es la manera fundamental en que sobrevivimos, en que conocemos el mundo y hay más bien que saber manejar que esta memoria sea de una forma eficiente, ¿no? Eh, Otra cosa interesante que podemos decir es lo maravilloso que se siente cuando empezamos a comprender algunas cosas, ¿no? Y eso es justamente lo que pretendemos, ¿no? Con esta pequeña plática, ¿no?
Entonces, vamos a hablar un poco sobre neurociencia, ¿no? Ahorita empezamos a describir los conceptos, de algunas cosas que suelen ser muy, muy comunes de mencionar, pues es que el cerebro tiene neuronas, ¿no? Y las neuronas se comunican entre sí. A lo mejor una precisión que debemos hacer es que las neuronas, aunque el cerebro es un espacio muy limitado y muy apretado, el pensamiento, nuestros movimientos, cualquier cosa que hacemos que involucra la interacción entre neuronas, eh, hay que tener claro que las neuronas nunca se tocan, ¿no? Las neuronas cuando están transmitiendo un mensaje químico que puede ser pensar, que puede ser un reflejo, que puede ser un movimiento voluntario, las neuronas nunca están en contacto. Entonces, eso desafía un poco a veces la lógica o el sentido común, ¿no? Simplemente son mensajes que se transmiten y lo fundamental es entender que como no se tocan las neuronas, hay estos espacios en medio que nos permite comprender, por ejemplo, por qué cuando se toman ciertas cantidades de alcohol, pues el cerebro no funciona tan bien, ¿no? Justamente porque el alcohol, para empezar a dar un ejemplo, se mete en estos espacios y cualquier cosa que quisiéramos hacer, ¿no? Ya no la hacemos tan bien porque el mensaje se queda atorado entre una neurona y otra, ¿no? Entonces, a lo mejor esta imagen sirve un poco para tener claro que todas las acciones voluntarias o involuntarias están sujetas a efectos o a factores y que es un factor muy, muy sensible y muy frágil, ¿no? Si habrán escuchado también, por ejemplo, de cómo funcionan los fármacos ansiolíticos, ¿no? O cuando uno está en una depresión, ¿no? Como suelen funcionar todo este tipo de fármacos, ¿no? Es que hay un mensaje que va de esta neurona a la otra que tiene que ver, que regula nuestros niveles de ansiedad, de felicidad, de emoción, ¿no? Y lo que hacen estos medicamentos, pues entonces meter algunas sustancias acá que van a variar la manera en que nuestro cerebro se comporta, ¿no? Entonces, quiero empezar haciendo algunas preguntas a los compañeros para empezar a retar algunas ideas o empezar a conocer aquí qué es lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiera preguntarles a los chavos, ¿no? ¿Qué idea tienen del alcohol? Que tiene bastante efecto en el cerebro y que incluso tiene algunos efectos en el aprendizaje. Es por lo que han visto que se comportan algunas personas cuando toman un poquito, ¿verdad? ¿Es el alcohol estimulante? ¿Qué es lo que opinarían? Recordemos que hay tres tipos de drogas en general: los estimulantes del sistema nervioso central, que te dan para arriba, como se dice, como un comercial; los depresores del sistema nervioso central; y las drogas alucinógenas, ¿no? Entonces, cualquier sustancia que ustedes imaginen, desde el azúcar, ¿no? El café, el alcohol, la heroína, lo que quieran, solo puede ser una de estas tres clasificaciones: o te da para arriba, o te da para abajo, o te hace volar, digamos. O Pues te es más estimula por bien arriba. depresivo, ¿no? El alcohol. Ujú. ¿Es interesante? ¿Alguien más? Hola, buenos días. Supongo que el alcohol es depresivo, pero ahorita me entró una dudilla. ¿Qué pasa con la marihuana? Porque tengo Ah, algunos alumnos sí, que siempre la defienden, ¿eh? Sobre sí, todo una alumna que tengo, es una chica DJ. ajá. Cada sábado tengo clase y te lo juro que cada sábado me dice, es que, y cada día me llega con un estudio, es que los estudios dicen que es buena porque te motiva para aprender y según ella, aprende mejor cuando fuma marihuana. Pues lamentablemente, bueno, medio inconvenientemente, debo decir que tiene razón en cierto sentido. Eh, para no desviarnos mucho, igual ahorita lo comentamos, pero sí, la marihuana es estimulante, no es alucinógena, o sea, no ves cosas que no existen, ¿no? Pero sí activa el cerebro de una manera que no otras sustancias lo hacen, ¿no? Y como activa todo el cerebro en general, y hay áreas del cerebro que tienen que ver con la creatividad, en general todo está involucrado, pero algunas áreas en particular, sí es un hecho probado de que aumenta la creatividad, ¿no? Y sí es un hecho probado también que la marihuana acelera algunas conexiones cerebrales y por lo tanto pues se piensa, por decir así, piensas más rápido o aprendes más rápido algunas cosas, aunque sea a corto plazo, ¿no? Sí tiene
yo desde el punto de vista científico, digamos, así libre de prejuicios y todo eso, independientemente de mis opiniones, lo que puedo decir es que no se ha encontrado grandes efectos negativos en el consumo de la marihuana cuando se empiece a consumir después de que el cerebro esté formado, lo cual es muy subjetivo de a qué edad, pero al menos a los 21 años. Pero cuando se consume en edades menores a los 21 años, por ejemplo en la preparatoria, o mucho antes, tiene efectos fundamentales negativos para la memoria, ¿no? La gente tiene lagunas mentales, tiene incluso problemas de conducta, pero si el cerebro ya está formado, la marihuana en general no produce efectos secundarios grandes, ¿no? Lo que sí nos pasa cuando vemos personas que llamamos marihuanas, usualmente es gente que consume desde muy joven y los daños que se provocan en el cerebro sí pueden ser permanentes, ¿no? No sé si contesté ahí esa pregunta. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Claro que sí, gracias. Y bueno, es interesante ahorita las respuestas que están poniendo también en el chat. Bueno, simplemente comentar que el alcohol es depresor del sistema nervioso central siguiendo la ley de Jackson, como se dice. Entonces, es decir, te da para abajo. Eso puede parecer un poco extraño porque cuando uno toma, ¿verdad? Dicen que pues uno se emociona un poco, la gente empieza a bailar sobre la mesa, ¿no? Empiezas a desinhibirte, en fin. Entonces, ¿por qué es de esta manera, ¿no? Porque lo que sucede es que hay una área en el cerebro en condiciones normales, digamos, siempre, en condiciones de sobriedad, vamos a llamarle, donde una parte del cerebro que te mantiene dentro de ciertos límites, ¿no? Evitas que haga tonterías. Es un mecanismo como de evolutivo que te protege, ¿no? Eh, por ejemplo, uno a mi edad, ¿no? Ya en la tercera década de la vida, si me subo a un trampolín de 10, 15 metros, la verdad es que lo voy a pensar dos veces, porque digo, me voy a lastimar, no sé, pienso un montón de cosas, ¿no? O no voy a empezar a salir corriendo por las calles sin cruzar porque digo, me va a atropellar un coche, ¿no? O sea, ese tipo de mecanismos que te contienen los tenemos en condiciones normales, ¿no? O no voy a empezar a bailar sobre la mesa en el trabajo, pues porque me van a correr, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que el cerebro piensa, algunas más obvias que otras, que usualmente nuestro cerebro nos está contenido para evitarlas. Y cuando el alcohol deprime el cerebro, deprime estas áreas también que nos hacen razonables. Y entonces uno empieza a hacer tonterías, ¿no? Entonces, vaya, esa es la explicación simplemente por qué el alcohol aparenta ser estimulante, pero es completamente un depresor, ¿no? Entonces, nada más son unas tres preguntas que quiero hacerles y empezamos bien con el tema, pero es empezar a platicar un poquito de las cosas que creemos, ¿no? Otra pregunta es, ¿es el animal humano, es el animal no humano, porque somos animales también nosotros, son los primates a los que más nos parecemos? ¿Es cierto todo esto que hemos escuchado? ¿Qué es lo que opinarían? Aquí estoy pendiente también del chat de lo que dicen, ¿no? Y efectivamente el alcohol desinhibe. No sé. Entonces, ¿a qué animal nos parecemos más? Me parece que al cerdo, ¿no? Eh, sí, bueno, también. Efectivamente, como dice Norma, eso nos han dicho, ¿no? En realidad nos parecemos a varias diferentes maneras, ¿no? Pero si hablamos de forma genética, ¿no? En realidad, y sin contradecir la teoría de la evolución, pues realmente el animal al que más nos parecemos genéticamente es al ratón. Entonces, más del 99% de nuestros genes son idénticos, ¿no? Y solo 1% de los genes es el responsable de estas diferencias que llamamos fenotípicas, es decir, de las formas diferentes, ¿verdad? Que no tenemos la misma forma que un ratón, pero que tengamos movimientos, formas y comportamientos, que hablemos, incluso el cerebro tan desarrollado que tenemos, solo corresponde a un 1% de diferencia con respecto a un ratón. A los primates estamos muy cercanos, también estamos en el 98 punto algo, ¿no? Pero en realidad genéticamente nos parecemos más a los ratones. Y aquí lo que quiero enfatizar es que toda esta evolución que ha llevado miles de años o millones de años, solo ha sido para cambiar 1% de nuestros genes y básicamente es, bueno, para definir un poco nuestra forma física, pero sobre todo el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, muy poquitos genes de todo nuestro genoma están dedicados al cerebro, pero esa pequeña diferencia basta para hacernos un animal diferente, no diremos superiores, pero con capacidades diferentes. Algunos
consideran que el animal humano pues es superior porque transforma más su medio, pero bueno, eso es debatible, ¿no? Como todos sabemos, las cucarachas tienen mejor capacidad de adaptación, entonces, ¿quién es el animal superior, no? Pero bueno, eso es simplemente para decir que realmente somos muy parecidos, más parecidos a un ratón que a otra cosa. Algo bastante más obvio, el agua siempre moja. Otra pregunta. Chavos, ¿creen que el agua siempre moja? Yo creo que sí. Estaba pensando en el estado gaseoso, pero pues sí te puede mojar, ¿no? Puede humedecer. Ajá. ¿Alguien El más? agua también, Rodrigo, hay una pregunta de la maestra Norma, de si por eso Ajá. es el animal elegido para probar productos que después tendrán uso en humanos, se refería al ratón. Ah, ok, sí, eso para decir que, por ejemplo, el animal al que más nos parecemos en nuestros órganos es el cerdo, sin duda. Pero el ratón se usa porque es 99% parecido a nosotros y pues en un año puedes crear cientos de generaciones que nos llevaría 1000 años probar en humanos, ¿no? Entonces, y el cerdo tarda más en reproducirse. Lo ideal sería hacer pruebas de fármacos y eso en cerdos, pero pues no es tan rápido como se reproducen, ¿no? Además que lo tenemos más racionalizado para comer que para la ciencia, ¿no? Y el ratón es simplemente porque podemos tener demasiadas crías tan rápido y probamos muchas cosas, envejecimiento, no sé, 100 años de un humano se prueban en un mes en un ratón, ¿no? Pero es por eso. Y sin embargo, el conejo, por ejemplo, es el más parecido en la respuesta inmune. Entonces, por eso los mm, cosméticos y los medicamentos se prueban en conejos mucho más que en ratones o en cerdos, porque su sistema inmune es prácticamente idéntico a nosotros, ¿no? El de los conejos. Pero entonces somos muy parecidos a muchas cosas, depende en qué modelo animal usamos, ¿no? ¿Alguna otra participación sobre el agua? Digo, es algo parece muy obvio y lógico, entonces, a ver. Dice, si te cae hielo, solo te golpea. Bueno, aunque puede desprender una pequeña cantidad. Ajá. Bueno, en realidad, si estamos hablando de agua, acá nos referimos en estado líquido, ¿no? Por definición, para que moje. Efectivamente, como decían, el vapor pues nos humedecería, ¿no? Pero es un poco diferente. En realidad, mojar, el concepto de mojar es que el agua permanezca sobre una superficie. Eso es mojar, básicamente, ¿no? Entonces, si salimos a la calle con un suéter de algodón, pues se moja porque el agua no solo permanece, incluso se metió, ¿no? En el suéter. Si salimos a la lluvia, que ahorita, al menos aquí en Jalapa, está una tormenta, y sale uno con un paraguas o con un impermeable, como se dice, realmente el agua no se queda en nosotros, ¿no? Se escurre, no nos mojamos, ¿no? Entonces, pues no, el agua no siempre moja, es decir, el agua no permanece encima de las superficies todo el tiempo porque, por ejemplo, puede haber sustancias en las que no se quede, como un impermeable, así de sencillo, o hay animales como los patos, como los pájaros, que no se mojan, ¿no? Por eso hay hasta ese libro que dice los patos no se mojan, porque aunque están en el agua todo el tiempo, el agua no permanece en ellos, ¿no? O sea, simplemente se escurre, ¿no? Un experimento de la primaria, me acuerdo, era meter un dedo en aceite y después ponerlo bajo el agua y ver que no se moja, ¿no? Es solo una cuestión como de jugar también con las palabras, porque el lenguaje tiene mucho que ver en cómo aprende el cerebro, ¿no? Por eso estoy haciendo estas preguntas. Ya terminando casi con estas preguntas, esta quiero que la analicen desde cómo está escrita. ¿Es la línea recta la trayectoria más rápida entre dos puntos? ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que sabemos? A ver, aquí estoy también viendo el chat. Eh, Pienso que sí. es la distancia más corta, dice Lisbeth. Ajá, dice. Es la más corta, pero no necesariamente la más rápida, ¿no? Entonces, de esto, de hecho, se ha demostrado, dice aquí, que no depende de velocidad y gravedad. Bueno, es diferente distancia que trayectoria, por supuesto. Hay un ejemplo matemáticas que se llama braquistócrona, en donde si uno ve cómo cae, la línea por gravedad, que es la curva, es la que llegó primero,
y la recta, de hecho, fue la última, ¿no? Entonces, la distancia más corta entre dos puntos, sin duda, es la línea recta, ¿no? Pero no la trayectoria, ¿no? La trayectoria es cómo nos movemos de un lugar a otro y para esto hay que recordar que no vivimos en un mundo plano, ¿no? Aunque nosotros tengamos nuestras casas planas y caminemos por calles planas, en realidad caminamos sobre calles curvas y vivimos en espacios curvos. Esto es un poco extraño de pensar, pero piensen, por ejemplo, en, no sé, una pelota de básquetbol y una hormiga, ¿no? Entonces, si ustedes ven a la hormiga caminar por una pelota de básquetbol, eh, es, es poco probable, digamos, que para el tamaño de la hormiga y el tamaño de la pelota de básquetbol, la hormiga perciba que está caminando en una curva, ¿no? Pero realmente para las dimensiones de la Tierra, todos los espacios son curvos. Obviamente, el humano ha visto la manera de aplanar prácticamente todo y para efectos de nuestra percepción, pues sí, vivimos en lo plano, ¿no? Pero realmente nos estamos moviendo en espacio curvo. Cuando nosotros, eso se ve cuando se toma un avión, ¿no? Eso no se mide en una línea recta porque significaría atravesar el planeta, ¿no? Nos movemos en estas braquistócronas el espacio es curvo, ¿no? Es un poquito extraño de imaginar, pero el cerebro tiene esas capacidades de repente choquearnos, como se dice, en las cosas que queremos saber, ¿no? Algo que a lo mejor ubican perfectamente es que si los hombres padecen cáncer de mama, eso afortunadamente ya va siendo, ya se va eliminando ese mito, aunque realmente es muy poco. Según el IMSS y datos de aquí de México, solo el 0.1%, entonces es muy poquito, pero sin embargo hay cosas que tenemos que tener claro. Eso me lleva a una pregunta que luego me hacen en algunas pláticas como estas, que bien que en el chat prácticamente todos dicen que sí, es que el hombre también puede amamantar, ¿no? La única diferencia obviamente son las hormonas que tenemos y de hecho sí se han hecho muchos, pues han sido más bien experimentos que necesidad. En algunos cambios, momentos de crianza donde la mujer no lo puede hacer amamantar a un recién nacido por diferentes circunstancias y entonces el hombre se le administran ciertas hormonas y lo hace, ¿no? Entonces, recordemos que hombres y mujeres tenemos exactamente el mismo cableado, ¿no? Los mismos tubos en las mamas. La única diferencia, pues, es que no tenemos la hormona femenina y oxitocina y otras cosas que hace que se produzca esa leche, pero si nosotros químicamente metemos esa sustancia en el cuerpo, pues podemos amamantar, ¿no? Entonces, es algo también medio extraño, pero pues es lo maravilloso del cuerpo, la capacidad que tiene de adaptarse, y eso nos va a llevar a un concepto que vamos a llamar neuroplasticidad también, que es la capacidad del cerebro de cambiarse a sí mismo, ¿no? Me parece que ya esta es la última pregunta. Todos los minutos tienen 60 segundos. Vamos a ver, he hecho un montón de preguntas así media obvias que me parece que les he llevado la contraria, pero esta parece bastante obvia, ¿no? Entonces, todos los minutos tienen 60 segundos. ¿Qué me dicen? Aquí veo que, a ver, todavía nadie dice, o puede abrir el micrófono como quiera o en el chat. Sí, 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 pues, pues no. Justamente, bueno, el del número del 1 al 59, de todas maneras son 60 segundos al final, ¿no? Nada más que el último segundo ya lo consideramos como el inicio del otro, pero no, de hecho sí existen lo que se llaman los minutos bisiestos, fíjense, 59, 60 y ya después cambiamos, ¿no? Entonces, es una cosa un poco extraña, pero básicamente es que la Luna ha tenido ciertas interferencias en la Tierra, como saben, por la atracción de la gravedad, y el año se define como el planeta gira alrededor del Sol y gira en una cantidad de segundos que nos hace, bueno, la Tierra alrededor del Sol gira 365.25 días, es lo que requiere, ¿no? Entonces ese cuarto de día, pues cada 4 años lo juntamos y tenemos un día bisiesto, ¿no? Pero lo mismo ocurre cuando la Tierra rota, se ha desacelerado un poco, les digo, por cuestiones de la Luna, y aunque es una cosa muy perceptible, ese minuto bisiesto realmente existe cada 600 años. Hola, Entonces,
pues por eso poco hemos sabido ahorita, cuántos años tiene que existe el Internet y que nos enteramos de las cosas que ocurren en Arabia al instante. Entonces, pues hace 600 años que hubo ese último minuto bisiesto, pues Hola, maestro. pasó desapercibido seguramente, ¿no? Pero es una, solamente para terminar esta introducción y decir, por ejemplo, es que esto de los minutos bisiestos tiene grandes efectos en las computadoras y en la tecnología, así como son muy jóvenes los chavos que veo por aquí, pero bueno, en el año 2000, del 99 a 2000, también hubo un gran problema porque las computadoras no estaban pensadas para que existiera este cambio de dígitos y requirió muchos millones de dólares, adaptaron muchas cosas y muchas empresas quebraron incluso por eso. Y este minuto bisiesto es tan poco visible, ¿no? En nuestro lapso de vida, que si acaso serán 100 años, que 600 años, pues no lo alcanzamos a ver, ¿no? Y bueno, lo del horario de verano simplemente es una consensuación social de a qué hora llamamos, qué hora, ¿no? Si a las 5 de la tarde le llamamos las 5 de la tarde o en lugar de las 5 le llamamos las 4, ¿no? Es nada más una convención social, pero no hacemos ningún cambio, en este caso de cambio de horario, ni ningún cambio en el tiempo, ¿no? Pero bueno, es nada más para que supieran ahí ese pequeño detalle. Existen esos minutos bisiestos. Hola. Que, Me gustaría participar en eso, maestro Rodrigo. Eso se le llama uso patrón. En la parte de uso patrón, efectivamente, estaba estipulado en la cuestión de algunos movimientos de astros, pero en la actualidad se han actualizado los patrones para el tiempo y van en función de la descomposición de ciertos elementos químicos. Entonces, esto hace más preciso, ya no existe la parte del bisiesto. Efectivamente, antes se hacían ciertas adecuaciones por la trayectoria de la trayectoria planetaria. De hecho, también se estipuló que era la velocidad de la luz en función de la distancia al Sol y los usos patrones se han ido actualizando. El más reciente o el último que hemos estado manejando es la parte de la descomposición. No me acuerdo bien si es es el del átomo de cesio. Algo La así. radiación del átomo de cesio. Y eso hace un poco más precisa. Ya no es tanto la parte de cada bisiesto, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Gracias, José Jesús. Sí, efectivamente, antes se pensaba todo de manera astronómica, es decir, básicamente observando, y como dice José, ahora es de forma con unos relojes que se llaman atómicos, que se basan en, el segundo se define por unos conceptos un poco extraños, líneas espectrales de radiación del átomo de cesio, pero básicamente es cuánto dura un segundo, ¿no? De una manera precisa. Y efectivamente, hay un debate en una convención internacional que dice, bueno, ponemos ese segundo extra, el próximo sería en el año 2600, o lo dejamos pasar, digamos, y lo vamos metiendo, ajustando nuestros relojes, por así decirlo. Pero bueno, de todas maneras, como dices, es interesante el cambio y estos debates, ¿no? Y bueno, empezando con este tema, ¿no? Pues hablamos ahora sí de neurociencia y eso puede sonar un poco extraño, ¿no? De neuroquímica y neurociencia. Básicamente, pues neuro creo que queda más o menos obvio, tiene que ver con neuronas y esto es no solamente el cerebro, eso es lo interesante, ¿no? Y eso también viene con el tema de la plática, porque no aprendemos solo con el cerebro, realmente aprendemos con todo el cuerpo, porque pues nosotros tenemos neuronas en todo el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que distinguimos el cuerpo en sistema nervioso central y periférico, pero bueno, ahorita vamos a ver ese tema, ¿no? Entonces, este es el cerebro de una manera muy esquematizada, es muy bonita, es muy tierna, ¿no? Donde tenemos un cerebro que parece que está sentado como haciendo poposita, y esa parte cafecita que ven, pues es el cerebelo, que es lo único que existe hasta los pájaros, por decir, ¿no? Bueno, más o menos. Entonces, lo café, que es el cerebelo, pues es lo que nos permite distinguir si estamos parados, sentados, lo que nos hace movernos, ¿no? Y toda la materia gris, como le llamamos, que está arriba, pues es la que nos hace humanos, por decir, ¿no? Lo que nos hace pensar, razonar, ¿no? Pero bueno, ese es un esquema muy bonito, espero que a nadie le dé un poquito de asco, este es un cerebro real, ¿no? Entonces, si pueden ver en la esquina inferior izquierda, lo que era cafecito,
pues ahí se ve cuál es el cerebelo. Y hay un cambio de, si notan, de color y de textura y de patrón, porque las neuronas que están en el cerebro, en la parte, en la corteza cerebral, en todo lo de arriba, digamos, son diferentes que las neuronas que están en el cerebelo, ¿no? Y tienen diferentes funciones. Pero bueno, eso nada más para que vean un cerebro, ¿no? Es interesante tener un cerebro en tus manos y ver cómo es que algo tan pequeño, ¿no? Pues te hace ser quien eres, ¿no? Hay pequeñas diferencias entre hombre y mujer, sí. El cerebro del hombre suele ser más pesado, suele haber unos 200 gramos más de cerebro en un hombre promedio que en una mujer, o hasta un medio kilo o más, eso ya es un poco exagerado, depende del tamaño, pero eso no hace ninguna diferencia en nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Puede haber cerebros muy pesados, muy densos, y gente que no lo ha desarrollado tanto, digamos, y puede haber cerebros menos pesados y estar hablando de un genio, como sea que lo definamos, ¿no? Pero sí hay diferencias biológicas en el peso, al menos del cerebro, entre hombres y mujeres, ¿no? En cualquier momento me pueden interrumpir, por cierto, ¿no? Cuando quieran, solo interrumpan, ¿no? Esto nada más es recordar lo que decía, el contacto entre neuronas, ¿no? Lo que llamamos sinapsis, pero así como nos lo enseñan quizá en algunos libros de psicología, pero en realidad les digo, no es el contacto, ¿no? Pero es la interacción, ¿no? Que es un poco diferente, que es un mensaje de una neurona a otra, ¿no? Y esto es para decir, esto que les decía del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Todo lo que tengamos en el cráneo, en el encéfalo de manera más precisa, y la columna, bueno, lo que está dentro de la médula, ¿no? Dentro de la columna vertebral, que es la médula espinal, y que llega hasta el huesito del coxis, ¿no? Es decir, el cerebro con esa tira que baja, ese es el sistema nervioso central. Y hay neuronas ahí, ¿no? Creo que es obvio. Pero también hay neuronas que salen de toda esa médula espinal hacia absolutamente cualquier parte del cuerpo, absolutamente, hasta el dedo más pequeño del meñique, del pie, de la mano, absolutamente. ¿Dónde hay más neuronas? Esta imagen no lo precisa tanto porque el fondo es negro, pero donde hay muchas neuronas, en donde necesitamos percibir el mundo, ¿no? Es decir, en las manos, en los genitales, en el abdomen, ¿no? ¿Por qué necesitamos las manos? Porque necesitamos tocar las cosas para ver si acercárnoslas, comer, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Los genitales porque necesitamos que la especie sobreviva, digo, al menos desde el punto de vista evolutivo, ¿verdad? Es un poco más interesante, a lo mejor, en términos más pequeños de vida de una persona. Y en el abdomen porque está el estómago, ¿no? Y el estómago, pues, es donde caen los alimentos y necesitamos censar, como se dice, monitorear en todo momento cómo está nuestro estómago, porque eso tiene que ver con nuestra sobrevivencia, ¿no? Entonces, esa es la razón, por ejemplo, que haya tantas neuronas alrededor del abdomen, sobre todo más alrededor del abdomen de las mujeres. Esa es la razón por la que perciben estos cólicos, ¿verdad? Que pueden ser tan molestos, ¿no? Al hombre le dan cólicos, por supuesto. ¿Por qué se llaman cólicos? Porque hay una cosa que se llama ácido cólico que se vierte a la sangre, y cuando hay mucha concentración de ese ácido dan lo que nosotros conocemos como cólicos. Una sola vez en mi vida he tenido cólicos y yo no sé cómo le hacen las mujeres, la verdad fue una cosa espantosa, ¿no? Por gastritis y detalles así. Pero justamente, ¿qué es lo que hace que las mujeres sufran tanto esos cólicos? La gran cantidad de neuronas que tenemos en el abdomen, ¿no? Es decir, neuronas que van del cerebro, ¿no? Conectadas hasta un músculo en el abdomen, y que les permite ver, mandar señales de dolor o ver cómo se siente algo, ¿no? Entonces, y si asumimos, como les digo, que tenemos muchas neuronas en las manos y también los pies, ¿no? Sobre todo pensemos que venimos de un antepasado que caminaba descalzo, necesitaba saber qué pisa para no cortarse, ¿no? Entonces, por eso era importante tener muchos nervios en los pies y aún tenemos muchos nervios en los pies. De ahí se exagera un poco eso y existe una rama que le llaman reflexología, que dicen que los órganos del cuerpo se reflejan en las plantas de los pies. Es interesante, no se ha podido demostrar, la verdad tampoco se ha podido descalificar, pero no parece tener un gran fundamento, ¿no? Y efectivamente lo de las mariposas en el estómago que ponen en el chat es exactamente eso tiene que ver con las emociones, y el gran conjunto de nervios que tenemos alrededor del abdomen y lo sensible, o sea, si han escuchado eso, que sí es cierto, aunque también lo exageran a veces en las pseudociencias, de que el estómago es como un segundo cerebro, lo es en el sentido de todas las terminaciones nerviosas que tenemos ahí y que es súper sensible a nuestras emociones, a nuestro estrés, obviamente a los alimentos, a la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces hay tantas neuronas alrededor del estómago
que sí se dice de forma coloquial, efectivamente, que el estómago es un segundo cerebro, y como todos creo hemos experimentado, cuando nos enojamos, cuando guardamos un coraje, o cuando incluso nos sentimos esos nervios por alguien, están esas mariposas en el estómago. Entonces, efectivamente, es parte del cerebro manifestándose ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa como maestros y como alumnos? Que nos agobian luego la gran cantidad de contenidos que tenemos que aprender, o la gran cantidad de contenidos que tenemos que enseñar. Eso es realmente agobiante. Entonces, pero es porque estamos estudiando mal y estamos enseñando mal incluso, o no de la manera más eficiente al menos, ni estudiando ni enseñando, suponiendo que el concepto de enseñanza exista, ese es otro debate, pero no lo estamos haciendo de la manera más eficiente. Entonces, entrando al tema directamente, y aquí me pueden interrumpir también todo lo que quieran, porque es una parte interesante, ¿para qué sirve el cerebro? Aprovecho para hacer una pausa y preguntarles, y de ahí empezamos a ver justamente la médula ahora sí, del tema, ¿no? Si yo les preguntara, ¿para qué sirve el cerebro? ¿Qué me dirían? Pues creo que la función básica del cerebro es coordinar el cuerpo, ¿no? Las funciones vitales de nuestros órganos, de nuestros sentidos. Y pues bueno, ya después ya lo metemos a la cuestión de aprendizaje, porque ahorita, no sé, me vino a lo mejor tontamente un pensamiento, ¿no? Que dices, bueno, a veces a alguien le dices, eres un descerebrado, ¿será entonces que una persona puede ser descerebrada? O sea, realmente es un estúpido alguien que no tiene un cerebro, o sea, todos tenemos un cerebro, es obvio. Sí, pues es interesante, ¿eh? Porque, ahorita lo contesto, controlar todo el sistema humano, coordinar los movimientos y lo que mencionabas, ¿algo más? Si hubiera que decir una sola cosa, así como ¿para qué sirve el cerebro? ¿No? ¿Alguna otra participación? Instinto de supervivencia, dice Miguel Reyes. Efectivamente, ¿no? Desde el punto de vista interpretación del exterior, algunos dicen aprender. Bueno, el cerebro, la única función del cerebro, al menos en términos evolutivos, ¿no? Es sobrevivir. Entonces, si el cerebro está para sobrevivir, por eso es que a veces hay cosas que no consideramos importantes para nuestra supervivencia y no las aprendemos, ¿no? Ahorita entramos al detalle de por qué, ¿no? Pero la función del cerebro es sobrevivir, ¿no? Es decir, funcionar de tal manera que la persona, el ente que lo posee, ¿no? Exista, ¿no? Ahora, sí hay gente que está descerebrada, literalmente, porque, por ejemplo, hay casos sí muy, tristes, ¿no? En donde, por ejemplo, algún bebé nace sin cerebro. Cuando decimos que un bebé nace sin cerebro, nos referimos que nace sin esa corteza de arriba. Sí nace con el cerebelo, sí nace con otras áreas que son automáticas, que permiten respirar, al corazón moverse, pero no, desafortunadamente, no va a tener jamás esa capacidad ni de socializar, ni de hablar, ni de aprender, ¿no? Quitando esos casos tan extraños, ¿no? En términos estadísticos, lo que sigue es, por ejemplo, accidentes o personas que hay que removerles la mitad del cerebro, ya sea todo un lóbulo, ¿no? Derecho o izquierdo, o prácticamente la mitad, no en derecho o izquierdo, sino la mitad en peso del cerebro, a lo mejor por algún cáncer, y se cortan pedazos de aquí y de allá del cerebro. Y se puede sobrevivir, sí, incluso el cerebro tiene esa capacidad, dependiendo de la edad, por supuesto, y eso no quiere decir que entre más viejo seas, menos capacidad tienes. O sea, si a un anciano, por usar ese término, se le corta la mitad del cerebro, puede sobrevivir, ¿no? Le va a ser más difícil readaptar esa mitad del cerebro para hacer todo lo que hacía el resto del cerebro, sí, pero no porque sea viejo. O sea, sí porque sea viejo, pero no porque sea, no por su edad, sino porque conforme uno envejece, es decir, conforme uno vive tantas cosas, te acostumbras a hacer las cosas como las haces, te acostumbras a pensar las cosas que piensas y tienes tú tus ideas, etcétera, ¿no? Por eso, un poco derogativamente se dice que los viejitos son necios, como se dice de forma grosera, pero no es que lo sean. Lo que pasa es que en el cerebro se ha hecho un camino, se ha hecho un patrón de conexiones que les llevan a pensar del punto A al punto B. Y cuando de repente se les plantea una situación diferente,
es muy difícil, muy energéticamente muy costoso para el cerebro crear un nuevo camino, ¿no? Las personas que, por ejemplo, nacimos en los 70s, 80s, nos es más sencillo, o nos fue más o menos más sencillo medio adaptarnos a los cambios en la tecnología. A personas que he tenido la oportunidad de conocer que tienen cerca de 80 años, sin embargo, usan WhatsApp, ¿no? Pero, por ejemplo, así dominar por completo la computadora les ha sido o les es muy difícil, ¿no? Porque no formó parte de sus experiencias, ¿no? Pero bueno, ya me desvié mucho. El punto es decir que sí, hay gente que de repente le cortan la mitad del cerebro, además el cerebro no siente dolor, entonces las operaciones son de anestesia local, y con esa mitad del cerebro se readapta por completo y la persona hace exactamente lo mismo que hacía, con el mismo grado de destreza que lo hacía, con el tiempo, claro, que cuando tenía el cerebro completo. Entonces, es maravilloso cómo el cerebro se adapta, ¿no? Sí hay partes del cerebro dedicadas a una cosa u otra, en forma normal, pero si esa parte desaparece, y estoy hablando de la corteza, la materia gris, pues el cerebro busca ahora qué parte del cerebro autoentrena para que haga eso, ¿no? Entonces, bueno, pero el punto es decir que el cerebro lo único que su función es sobrevivir, pero la manera en que sobrevive es como se menciona en esta diapositiva, es a través del sistema nervioso. Hay unas palabras, hay técnicas que dicen aferente, procesamiento y eferente. El punto es que para cualquier cosa que se les ocurra del cerebro, que puede ser, pensemos en, bueno, tiene que haber una entrada de información, que es lo que se llama aferente, tiene que haber un procesamiento y tiene que haber una respuesta. Usualmente en nuestra vida, la respuesta que hacemos es simplemente mental, pero en cuestiones del aprendizaje es fundamental que la respuesta que demos sea preferentemente física o emocional. Es decir, si yo voy a hacerme unos huevos estrellados, abro los huevos, bueno, es mal ejemplo porque yo la verdad mi olfato no es tan bueno, pero en condiciones normales uno abriría los huevos y si huelen demasiado extraño, tú dirías ese huevo ya no sirve, ¿no? Entonces, el cerebro te ayudó en ese sentido como parte de sobrevivir. Hubo una entrada de información que fue el olor de los huevos, el procesamiento fue decir eso huele podrido, eso no sirve, y entonces simplemente tú pues ya tiras esos huevos, no te los comes, ¿no? En el salón de clases eso es un poquito diferente, porque hay una entrada de información de diferentes maneras que puede ser expositiva por parte del maestro, puede ser simplemente texto en el pizarrón, puede ser una diapositiva que te proyecten, ¿no? O puede ser a lo mejor una cosa que te encarguen a modelar, a hacer, a dibujar, eh, bueno, algo que te presenten y tiene que haber ese procesamiento, ¿no? Por ejemplo, si el maestro presenta, habla o pone algo en el pizarrón, el procesamiento efectivamente ocurre en el cerebro, suponiendo que los alumnos te estén poniendo atención, por supuesto, y entonces si te están poniendo atención y ven lo que está en el pizarrón o están escuchando, hay un mínimo de procesamiento, siempre lo hay, ¿no? Aunque no te interese mucho el tema. El asunto es que a veces como maestros no exigimos, por usar esa palabra, la respuesta. Es decir, cuando nosotros les preguntamos, ahí, esto es lo que acabo de decir, ¿alguna duda? Pues te van a decir que no. Pero tienes que preguntarles, por ejemplo, explícame lo que te acabo de explicar, ¿no? O dibújalo, ¿no? O represéntalo físicamente, ¿no? Es decir, que de alguna manera esa entrada de información que se tuvo se dé una respuesta motora, porque esa respuesta motora va a venir precedida de un procesamiento forzoso que debió suceder, ¿no? Si al alumno nada más le preguntamos, ¿entendiste alguna duda? Pues ni va a hacer el esfuerzo, va a decir sí, todo bien, ¿no? Como todos lo hemos experimentado como maestros y como los chavos también, ustedes saben, nada más le damos el avión al profe y no nos concentramos en nuestro mundo, ¿no? Pero si queremos aprender en términos de que algo se nos quede, necesariamente tiene que haber una respuesta. Ahora, ahí entran otros detalles que tienen que ver con Piaget, que aunque es una teoría un poco superada, pero la verdad que sí fue fundamental en las etapas del desarrollo, es que entre más adultos seamos, entre más sólido, digamos, sea nuestro cerebro, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de comprender sin movernos, ¿no? En el kinder, por ejemplo, es fundamental movernos porque a esa edad el cerebro es tan inmaduro que no le puedes explicar algo a un niño de preescolar, bueno, salvo excepciones, y no lo va a comprender si no lo moldea, si no junta los colores, si no apila cosas, si no lo representa, ¿no?
Y conforme, y de hecho la primaria, y de hecho toda la vida es así, o sea, incluso ahora, ¿no? Incluso, por ejemplo, la tarea que se les dejó en la sesión 1 que tiene que ver con los Legos, es importante porque el movimiento, para empezar, genera más memorias, ¿no? Y además involucra otros sentidos, porque al hacer algo seguramente estamos moldeando algo, escribiendo algo, que además lo estamos viendo, o a lo mejor lo estamos escuchando, y entra al cerebro por diferentes otras vías, ¿no? Pero bueno, el punto es decir, conforme avanza en la primaria, vamos perdiendo como maestros, porque así educaron a nuestros maestros a lo mejor hace 60 años, algunos, y vamos queriendo que los alumnos estén quietos, ¿no? Eso, como hemos escuchado, es no necesariamente un error, pero hay que complementarlo mucho con movimiento, ¿no? Y pensemos, alumnos universitarios no necesitan necesariamente moverse o dibujar algo o moldearlo, ¿no? O hacerle una canción para aprenderlo. No lo requieren porque ya tienen un pensamiento concreto del que hablaba Piaget, donde dentro del mismo cerebro logran comprender. Es cierto. Lo que sí les puedo garantizar es que si además de ese pensamiento concreto que ya tienen maduro, lo refuerzan con actividades físicas, sin duda eso que quieren aprender se les va a quedar, ¿no? Ahora, hay tres caminos por los que las cosas se aprenden, ¿no? Uno es dar una respuesta motora, que es lo ideal, ¿no? Bueno, lo ideal o más rápido. Por ejemplo, andar en bicicleta, ¿no? O manejar un auto estándar, ¿no? Me acaba de prestar un compañero su auto estándar hace unas semanas y tenía yo muchos años que tenía un auto automático, ¿no? Y sin embargo, salvo los primeros segundos de nervios, pues vi que lo recordaba perfectamente, ¿no? Y es como, igual como andar en bicicleta, las memorias físicas permanecen prácticamente para siempre, ¿no? Estoy tratando de aquí leer el chat. Dice, el cerebro no procesa la palabra no. Ahorita vamos a esa parte del lenguaje porque eso es interesante. Para concluir esta diapositiva, les digo, o nos movemos o tenemos pensamiento concreto, que hay gente que prefiere, que es muy analista, está bien, ¿no? O hacemos algo completamente emocional, ¿no? Es decir, cuando alguien nos rechazó, ustedes recordarán a lo mejor la primera vez que alguien les dijo que no a una relación, o a lo mejor cuando el jefe, un jefe de trabajo o su papá lo regañó por algo muy intenso o alguna travesura que se haya hecho, y el regaño que te hicieron, hay cosas que no se olvidan porque son muy emocionales, ¿no? Si, por ejemplo, la persona a la que le gustas te dice que te huele la boca mal, eso es algo que no se te va a olvidar, ¿no? Porque te importa, ¿no? Entonces, cuando los aprendizajes son emocionales, se quedan de inmediato. Y eso tiene que ver ahorita con una parte del cerebro que vamos a mencionar. Ahorita llego a lo de no, voy avanzando. Quiero mostrarles cómo aprende el cerebro y de ahí yo creo que van a surgir un montón de dudas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ven aquí? Ven un ratoncito, que ya vimos que se parece mucho a nosotros, ¿no? Pero es un ratoncito que brilla. De hecho, es un ratoncito fluorescente. Les dieron el Nobel a unos científicos porque sacaron el gen que hace que las medusas brillen, ¿no? Y entonces lo puso en otro organismo que fue un ratón, ¿no? Es lo que se llama biotecnología, ¿no? El uso de seres vivos o partes de ellos para crear bienes industriales o algún otro tipo de bien. Entonces se sacó el gen que florecía y, por ejemplo, esto también me hace pensar en el futuro, así como ahorita están los tatuajes y los piercings y lo que sea desde hace muchos años, es un hecho que en el futuro de repente va a llegar tu hijo con una oreja fluorescente, ¿no? Porque ya va a ver la tecnología, o sea, ya la hay ahorita, solo que es súper costoso, entonces a lo mejor en unos 100, 200 años ya va a ser popular ir a la esquina y florecerte la parte que quieras florecerte, y ahí ustedes imaginen lo que quieran, ¿no? Porque esa capacidad de meter genes de una cosa a otra existe, ¿no? Y eso se aprovecha desde hace muchos años en Estados Unidos, que al gen del salmón que le permite vivir en aguas tan frías, se le mete a los tomates y ya no se congelan. Bueno, me estoy desviando. Entonces, a los ratones lo que pasa, se les mete el gen, los ratones florecen, eso nada más es la piel, pero realmente el interés de los científicos no era florecer la piel. Lo que hacen es que meten el gen en las neuronas y entonces las neuronas florecen. Cuando uno ve las neuronas, lo que hace es tomas un pedazo del cerebro, lo cortas con una cosa que se llama criotomo, porque es una rebanadita más que transparente, la pones en un portaobjetos y no ves nada. Entonces, por eso existen todas las técnicas de tinción que habrán escuchado en la prepa, para cosas gran positivas, gran negativas y no sé qué. Pero bueno, el cerebro también tiene un tipo de tinción y ya pones el microscopio y se ve café. Bueno, pero
pues no se ve mucho, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron estos científicos? Le pusieron el gen fluorescente a algunas neuronas y a otras no, y pusieron al ratón a hacer diferentes cosas en un laboratorio. Obviamente en un laberinto, a buscar el queso, ¿no? Les cambiaban la salida, un grupo de control donde no había nada en la caja, más que una entrada, nada en medio y el queso al fondo. Obviamente no había que pensar, no había que ir por ningún laberinto, solo avanzar y tomarlo, ¿no? Desde que entraban, lo veían. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que obviamente, digamos, pintando, floreciendo, algunos neuronas y otros no, es que el aprendizaje ocupa lugar en el cerebro. Es decir, cada vez que nosotros aprendemos algo, una neurona, que imaginen que sea una tira y una fibra de algo, de repente a esa neurona le sale un bracito. Esos bracitos que ven ahí, que Santiago Ramón y Cajal, uno español que dieron el premio Nobel hace mucho, fue el primero que dijo que aprender era conectar neuronas, los llamó espinas dendríticas, ¿no? Era muy romántico, supongo que pensaba las rosas, no lo sé, pero esas cositas que ven ahí, que sobresalen, ¿no? Hay una fibra gruesa, digamos, ¿no? Como un arco, pero de ahí las poquitas que ven que salen, es el aprendizaje del ratón, es decir, esos rayitos, esas espinas no existían y no existen en el grupo control que solo tenía que caminar al queso, pero sí existen en el grupo de ratones que tenía que aprender un camino o que le cambiaban el camino. Ahora, ven ahí un fondo negro. Lo negro no es que esté vacío, son neuronas que no tienen el gen fluorescente, porque si le ponemos gen fluorescente a todas, lo ponemos en el microscopio y no se ve nada, ¿no? Porque todo se vería blanco, ¿no? Entonces, por eso que hay un espacio negro, pero en el cerebro igual no hay huecos tampoco, ¿no? Entonces, se demostró, eso no tiene mucho, eso tiene 15 años, un poquito más o menos, que se demostró por primera vez que aprender ocupa lugar en el cerebro. Entonces ahí entran esas teorías, bueno, que antes eran teorías locas y que ahora tienen más sentido, de que efectivamente uno no tiene tiempo por la vida de andar aprendiendo cualquier tontería porque ocupan espacio, ¿no? Y a lo mejor tú decides que esas cosas no valen la pena y te concentras en aprender otras, ¿no? Es lo que Sherlock Holmes en estas novelas llama la teoría del ático, es decir, tu cerebro es un ático, que los áticos en Estados Unidos, bueno, en Inglaterra, tienen un espacio limitado, pequeño, ¿no? Y no puedes llenarlo de cosas porque se llena rápido, ¿no? Entonces, aunque nosotros no seamos conscientes de cómo funciona el aprendizaje, el cerebro lo sabe, ¿no? Entonces, el espacio del cráneo es muy reducido, ¿no? ¿Por qué nacemos tan tontos, si me permiten expresarlo de esa manera, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un caballo nace y ya camina, ¿no? Un cervatillo también, ¿no? De todos hemos visto Bambi, es decir, a tropezones, pero camina, ¿no? Pero un humano nace y si tú no lo atiendes, se muere, ¿no? Porque para empezar tienen que ver los tiempos de gestación, pero tiene que ver el tamaño del cerebro. Si nosotros humanos naciéramos con un cerebro más grande y más desarrollado, jamás pasamos por el canal de parto. Y bueno, los que no sean mujeres, el canal de parto, pues si acaso es del tamaño de un plumón y se extiende al tamaño de la cabeza de un bebé. Entonces sería... sí, por eso Bambi se resbala, justamente porque está, bueno, además no conoce cómo caminar en el hielo, ¿no? Si nacemos más pensantes, más listos para la vida como un caballo, entonces pues no salimos, ¿no? O nos tienen que sacar por cesárea, o a lo mejor habría que sacrificar a la mujer, cosa que nadie quiere. Entonces, por eso evolutivamente nacemos tan vacíos, ¿no? Con un cerebro tan pequeño. Si ustedes ven a un niño de 3, 4 años, es pura cabeza, ¿no? Hasta se le va de lado, porque justamente el cerebro apenas está creciendo, ¿no? Y bueno, crece el cráneo, en fin. Pero una vez que el cráneo adquiere cierto tamaño, ese tamaño es el cráneo que vamos a tener toda la vida y nunca va a crecer, ¿no? Porque además los huesos se endurecen. A diferencia de un bebé que tiene su mollera y está suavecito y todo eso, nuestro cráneo pues es duro como una piedra, ¿no? Y entonces no puede estar generando tanto conocimiento, ¿no? Porque el tamaño físico es limitado. Por eso en las películas, algunos genios malvados y todo eso, les ponen una cabezota. Obviamente aquellos que sean genios o que sean muy listos, ¿no? Porque efectivamente tendría que crecer tanto el cráneo para que supiéramos tanto. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Pues es selectivo, ¿no? Entonces, tiene que decidir qué cosa se va a quedar y qué no. Entonces, estas son, por ejemplo, unas peliculitas donde se mueven muy poquito, pero no sé si alcanzan a ver, ¿no? Esto que están viendo aquí en 30 segundos, más o menos, es como todo un mes de aprendizaje de los ratones, ¿no? Son unas proteínas que crecen, pero bueno.
Entonces, eso es lo que ocurre en nuestro cerebro, eso es lo que está empezando a ocurrir en ustedes, digamos, si es algo nuevo esto para ustedes, ¿no? Pero lo que están viendo, esa espina ya totalmente crecida, aunque se vean chiquitas y que se mueven, es todo un mes. Con una plática todavía no nos crece la espina, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, con por qué funcionamos tan mal como maestros, por así decir, y nos frustramos cuando nuestros alumnos sacan 9, 10 en los parciales. A la semana les preguntamos si ya no saben absolutamente nada, ¿no? ¿No les ha pasado? O como alumnos, ¿no? Estudiamos la noche anterior, 2 noches, aprendemos, pasamos o sacamos 10, lo que sea, pero nos preguntan una semana después y lo hemos olvidado, ¿no? Y eso tiene que ver también, por ejemplo, con lo de algunas sustancias estimulantes, que incrementan, por ejemplo, la velocidad temporal a la que esas espinas crecen. Pero eso es algo solo temporal. Para que esa espina permanezca, se requiere mucho esfuerzo, mucha repetición, ¿no? Aunque no exactamente lo mismo, pensemos que estas espinas son como un músculo, ¿no? Necesitamos ejercitarlas, ¿no? Y aunque esas espinas se ven así sueltas en lo negro, en realidad están conectadas a otra neurona así de grande, ¿no? Como la grande que se ve ahí. Esa espina va de una neurona ya muy formada a otra, ¿no? Por eso, como maestros y como alumnos, el repaso, los exámenes diagnósticos, ¿no? El saber qué sabes antes de un tema es importante, porque lo que sea que vayamos a aprender en una clase, suponiendo que lo aprendamos, se va a conectar a lo que ya existe, ¿no? Es decir, esa espina va a nacer a partir de lo que ya sabemos. Esa espina no puede nacer, no sale una neurona así en el vacío, ¿no? Esa espina va a salir dependiendo de qué, piensen que, por exagerarlo, ¿no? Que cada fibra nerviosa sea un aprendizaje, ¿no? Ustedes saben algo del cerebro en este momento y tienen una neurona, una línea, por ahí, ¿no? O esa que se ve en el fondo, que es como una V, ¿no? Volteada. Eso es lo que saben hasta este momento, hasta de esta plática del cerebro. Lo que yo intento mostrarles, que es un poco más de lo que saben, va a ser que se empiece a generar, a partir de lo que ya saben, una espina, ¿no? Pero si después no reforzamos eso, no lo repetimos, como el cuerpo se mueve bajo el principio de máxima economía, es decir, aquello que no necesito, pues no, ¿para qué voy a gastar energía en eso, no? O como dicen popularmente, órgano que no se usa se atrofia, ¿no? O todo por servir se acaba y acaba por no servir, como quieran ver. Entonces, si el cuerpo decide que esa espina no es necesaria para la sobrevivencia, no se queda. Yo estudio mucho para mi parcial, una noche anterior, 2 noches anteriores. No necesito la cafeína, ni la coca, ni la marihuana, pero a lo mejor es algo psicológico que crees necesitarlo. O como sea, con o sin sustancias, aprendes y te memorizas cosas de una noche a otra. Y empiezas a generar así como un bracito, ¿no? De la neurona empieza a salir una pequeña brote, ¿no? Suficiente para que pases el examen, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo, como esa espina no está tan fundamentada, tan enraizada, por decir, ayuda mucho que el maestro te ponga otro pedazo de la espina, ¿no? Es decir, las células tienen retículo endoplásmico y raya, ¿no? Aparato de Golgi. Pero si el maestro te pone, defina los organelos de la célula, pues a lo mejor no te los aprendiste todos, ¿no? Es decir, pasas el examen, el maestro no te vuelve a preguntar lo que sea que te pregunte para que te macheteaste y te desvelaste. El cuerpo dice, pues esta espina que estaba yo empezando a formar de aprender esto que me exigiste aprenderlo en una noche y por eso te ayudé, no la necesitas más y va para atrás, ¿no? Entonces, eso ocurre con el aprendizaje todo el tiempo. Si no lo necesitamos para sobrevivir, y sobrevivir también puede ser el éxito social, obviamente quedar bien con alguien, pasar el examen es sobrevivir de alguna manera, ¿no? Tener una pareja, o el éxito económico, depende de cómo se defina sobrevivir ahora en estos tiempos que ya no cazamos mamuts, ¿no? Pero si no lo necesitamos para sobrevivir, el cerebro dice, pues no voy a gastar energía, moléculas de ATP, en mantener viva esa espina que no te van a volver a preguntar, y se regresa, ¿no? Entonces, bueno, ahorita puedo emocionarme ahí con más cosas, pero hasta este momento, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, comentario, algo que haya surgido, algunas curiosidades, ¿no? ¿Qué tanto les hace sentido, ¿no? ¿Qué creen que puede explicar o qué dudas tienen? Hagamos una pequeña pausa mientras vemos esta escena de por qué suceden tantas cosas en el salón, ¿no? Esos problemas que vemos ahí.
Sí, yo creo que es un buen momento justo, perdón, profesora Norma, doctora Norma, de hacer preguntas, de hacer esta realimentación y reflexión, y justo cómo se traslada a los momentos en los que estamos con nuestros salones, que somos los salones virtuales en donde queremos invocar a nuestros estudiantes. Sí. O como estudiantes, ¿no? En el aprendizaje, no sé. Sí, gracias, buenos días. Solo quería, doctor, que me ayudara a reforzar entonces esta parte, la importancia que puede tener el hacer un examen diagnóstico antes de empezar a ver un tema y de hacer paso previo a la evaluación, ¿verdad? Así lo entendí porque así estoy haciendo mi nota y la voy a poner fluorescente. Efectivamente, es muy importante la recuperación de saberes previos, como se le llama a veces en la literatura, ¿no? Porque a partir de ahí es donde vas a sembrar como maestro, por decir así, las nuevas espinas, ¿no? Va a ser ahí donde como alumno, desde donde van a salir las nuevas espinas, los nuevos aprendizajes, ¿no? ¿Qué es lo que suele fallar? Nos falla muchas veces como maestros cuando tenemos muchos alumnos, ¿no? A veces tenía yo unas diapositivas ahí que me salté de que no es fácil ser profesor para los alumnos, para que ellos vieran, porque a veces hay requerimientos administrativos y tienes 100 chavos, o sea, no es lo mismo, no les das la misma atención que cuando tienes 10, 15, ¿no? Entonces, a veces nos falla como maestros hacer esa recuperación continua, o sea, no solamente una vez. Lo ideal, claro, eso depende de cuántos alumnos, el tiempo de sesión que dure tu clase, etcétera, cuántas veces a la semana. Lo ideal es hacerlo cada sesión. Obviamente, eso puede ser relativamente rápido, ¿no? En la primera sesión, bueno, ¿qué es lo que saben de este tema? Y entonces ya como maestro sé dónde están, si están muy perdidos, como a veces como maestros decimos, pues entonces empezamos más de un nivel más básico. Si los chavos tienen un conocimiento mayor, pues empezamos desde ahí, ¿no? Entonces, y a partir de ahí empezamos, ¿no? Si nosotros como maestros empezamos en un nivel muy superior, digamos, al del alumno, entonces la espina no va a tener dónde asentarse, digamos, ¿no? Es como si queremos enseñarle a un niño que es un semáforo, pero un niño que no conoce qué son las calles o en qué consisten, ¿no? Entonces, pues el concepto de semáforo no tiene dónde afianzarse porque no tiene sentido, no tiene un background, ¿no? Más abajo en el cual se asiente. Entonces, eso también es la zona de desarrollo próximo, ¿no? De Vygotsky. Si el reto es demasiado grande para el cerebro, el escalón es demasiado alto, el mismo cerebro, el mismo chavo se desanima y dice, no, es que no lo comprendo, ¿no? Está muy difícil para mí. Obviamente, como profesor es un reto grande porque todos los alumnos vienen con diferentes niveles de conocimiento, de experticidad en algo, y tratar de homogeneizarlos es difícil como maestro, ¿no? Como sabemos, ¿no? Pero sí, esa es la importancia de la recuperación de saberes previos, y en la siguiente clase preguntarles qué vimos la clase pasada, porque obviamente, pues si los alumnos que veo acá son bastante jóvenes, ¿no? Sales de la escuela y pues tienes 1000 cosas en qué pensar, en la pareja, ¿no? En películas, en 1000 cosas, ¿no? Y regresas a la clase, pero hasta ese momento te reconectas con la última clase como alumno, entonces le preguntas qué vimos la clase pasada y medio se acordarán, ¿no? Y a partir de ahí, pues retomar lo que se vio un poco en la clase pasada y otra vez, ¿no? Entonces sí, la importancia de la recuperación de saberes previos es por eso, porque tiene que haber una red neuronal, que es el término, ¿no? Un conjunto de neuronas que se dediquen a algo, a un aprendizaje, a un movimiento, a una conducta, que sea la base sobre la cual se va a construir lo demás, ¿no? Y como se ve, por ejemplo, en la imagen de cuando ya no sabes qué hacer para que tus alumnos aprendan y el maestro ahí dibuja un Pikachu y una Pokébola, pues estamos asumiendo que piensa que los alumnos saben que es un Pikachu y una Pokébola, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, al menos lo que hago, si no la recuperación de saberes previos, es la atracción a partir de los intereses del alumno, ¿no? Entonces, también puede, o sea, contestando también la pregunta, sí podemos enseñar cosas aunque no haya un aprendizaje previo, porque finalmente hay cosas que no son completamente nuevas, es un hecho, pero es más difícil, requiere más tiempo, requiere más esfuerzo, más repetición, o requiere mucha emoción, ¿no? Es decir, el primer beso, ¿no? No sé, ¿no? La primera relación sexual, la primera vez que vas a cruzar una calle como niño y no volteas y casi te atropellan, ¿no? Nunca más se te va a olvidar voltear a la derecha y a la izquierda si casi te atropella un camión. Es decir, hay cosas que ocurren una vez, pero que son tan emocionales o tan potentes
que no necesitaron haber habido algo antes, simplemente una espina brota como un oxo, así de repente, de un día para otro, y aprendizajes nuevos, pero esos tienen que ser muy emocionales, ¿sí? ¿Cómo vamos de curiosidades o preguntas? Hay una película de Adam Sandler y Drew Barrymore, no sé si lo ubican, que se llama Como si fuera mi primera vez, que tiene que ver con una mujer que tiene un accidente de auto y pierde una parte del cerebro que se llama hipocampo. Este hipocampo es, ahorita se lo muestro por acá, lo tenemos. Ahorita les enseño aquí, no, por ejemplo, aquí tenemos esta parte. Esta es justamente la portada de esa película, ¿no? Y hay una parte en la mitad del cerebro, hay una parte justo en el centro del cerebro, ¿no? Si colocamos nuestra mano aquí y acá, ¿no? Que se llama hipocampo, que es pequeñito, pesa como 2 gramos, ¿no? Y es delgadito, delgadito, y supuestamente tiene forma de un hipocampo, es decir, de un caballo de mar. Yo nunca se le he visto mucho, pero bueno, esa cosa tan pequeña dentro del cerebro es la responsable de cualquier nuevo aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurría en esa película? Que esta mujer no podía aprender nada nuevo. Tenía todos sus recuerdos hasta antes del accidente, pero después del accidente no era incapaz de recordar algo, ¿no? Y decía en la película que nada más recordaba ese día y que al final del día lo olvidaba. Y es cierto. Se ha visto con personas que le han tenido que extraer el hipocampo. Como maestros y como estudiantes es muy importante. Es una pequeña parte del cerebro donde cualquier cosa absolutamente nueva que exista no va a caer en el cerebro que conocemos, ¿no? Una manera de un símil que podemos hacer es todo eso que ven en la diapositiva, que es toda la corteza, ¿no? La materia gris que les enseñaba yo. Es como si fuera nuestra memoria USB, ¿no? Es donde guardamos datos, guardamos información. No es exactamente, ahí tiene otras funciones también, pero básicamente exagerado un poquito, todo el cerebro, o sea, todo lo de arriba, toda la materia gris, no sirve para otra cosa más que para guardar cosas, ¿no? Así almacenar cosas. Digo, puede ser almacenar un movimiento, cómo aprender, cómo bailamos, ¿no? Puede ser almacenar una reacción, cómo reaccionamos ante alguien que nos quiere lastimar, ¿no? Pero bueno, es para guardar algo. Y lo que está abajo de esa corteza cerebral ya tiene otras funciones. Entonces, cuando uno llega a una clase y te van a explicar algo por primera vez, acabando la clase y aunque seas el mejor maestro del mundo, no va a caer en corteza. Esa información nueva va a caer en esa pequeña parte del cerebro, donde el encéfalo, es decir, que está dentro del cráneo, que se llama hipocampo, donde se va a almacenar temporalmente. Recordemos que el cerebro tiene ese mecanismo de protección para decir, no voy a aprender todo porque el espacio que tengo en mi cráneo es limitado. Entonces, cualquier cosa que suceda, ya sea en términos formales en una clase o cosas de vida, ¿no? Una nueva persona que conozcas, ¿no? Un nuevo alimento que comas, cualquier cosa nueva, algo que te expliquen por primera vez, qué es epistemología, ¿no? Qué es la química, no sé, no cae a corteza, cae a esa parte que se llama hipocampo. Y entonces, ahí está guardadito. Va a decir, bueno, aquí lo voy a tener y vamos a ver si es importante o no. Ese guardadito que nos hace el cerebro, nos lo guarda más o menos, es lo que lo llamamos la memoria intermedia. La memoria de corto plazo son segundos, tal cual. La memoria de largo plazo son años. La memoria con la que peleamos maestros y estudiantes es la memoria intermedia. Cae en ese pequeño almacén temporal que llamamos hipocampo, y el cerebro dice, te voy a dar el crédito de guardarte esto para que veas que me caes bien, pues un día, 2 días. Está más o menos demostrado, varía en las personas, que no se guarda algo nuevo más allá de 2 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cerebro te está dando una ventana de 2 días para que decidas si refuerzas eso o si se va a la basura, ¿no? Entonces, si como maestro ves lo mismo 7 días seguidos, el hipocampo dice, pues no sé de qué se trata esto, pero lo ve y lo ve, debe de ser importante, ¿no? Entonces, vamos a subirlo a corteza. Y entonces esa pequeña memoria sube y ya se queda como aprendizaje, ¿no?
Si tenemos, por ejemplo, una clase semanal es un poquito complicado porque ya han pasado 6 días, 7 días y salvo que le hayas dejado una tarea que haya permitido aprovechar esa ventana de 2 días que te dio el cerebro, una tarea ahí, si viste a los chavos el lunes y les dejas una tarea para el miércoles o para el jueves, pues a lo mejor el miércoles todavía se acuerdan algo y del miércoles al lunes ya no hay tanta diferencia, ¿no? Pero eso es lo difícil, ¿no? Que si el hipocampo no dice que no considera que algo se queda, no se queda, ¿no? Y por eso esos 2 días sirven para pasar exámenes, como digo, ¿no? Si algo es muy emocional, no importa, hay cosas reflejas, ¿no? Eso que decía yo de cruzar la calle, eso ni siquiera pasa por hipocampo, eso sube a corteza de inmediato, ¿no? Porque es tan importante para la sobrevivencia que el cerebro no se puede dar el lujo de decir, ¿lo guardo o no lo guardo? No, eso se tiene que guardar porque si no, la próxima vez que cruces la calle te mueres, ¿no? Pero usualmente, como maestros, es triste, ¿verdad? Que lo que enseñamos, pues seguramente no es para morir o vivir al instante. Entonces, requiere como maestros mucho esfuerzo decirles, esto es importante, esto es significativo, ¿no? Para que el hipocampo diga, bueno, está bien, vamos a darle chance unos días, a lo mejor hasta más de 2 días, si me caes bien, si te esfuerzas, ¿no? Y por eso es que la frustración como estudiantes, como maestros, de que después no aprenden lo que el chavo te contestó perfectamente y a lo mejor todos sabían, hasta hicieron un trabajo en equipo, expusieron bien bonito, pero ya no lo reforcé. Entonces, del hipocampo se vació esa memoria, ¿no? Y estoy viendo aquí un comentario en el chat. Dice, entonces, el aprendizaje significativo sería significativo solo si pasa del hipocampo a la corteza. Es decir, cualquier aprendizaje tiene que pasar primero hipocampo y después corteza, ¿no? A menos que sea así súper de sobrevivencia, les decía, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacemos con los estudiantes? Incluso a nivel universitario, les decimos, mira, esto es importante porque te va a servir para tu carrera, te va a servir para no sé qué. Bueno, pues eso no sirve para nada, perdón, en principio, porque el cerebro no ha terminado de madurar, ¿no? Es muy difícil, eso depende de muchas cosas, la alimentación, la genética, mil cosas, pero en promedio nuestro cerebro madura así de barato y de rápido, y si eres muy precoz, como ven en la diapositiva, a los 20 años. Es decir, si tú vas en primero o segundo semestre de la facultad y te dicen que esto es importante para tu futuro, pues no te importa. Todavía, ¿por qué? Porque entre más azul vean el cerebro, más maduro es. Y la madurez se refiere a capacidades como prevenir el futuro, como razonar, como ver consecuencias, como considerar cosas convenientes e inconvenientes, ¿no? Entonces, a un chavo de preparatoria, por ejemplo, es muy difícil decirle que eso va a ser importante, que enseñarle cómo se calcula la molaridad en química, ¿no? O las diferencias entre ciencias sociales y humanidades, le va a ser importante para la vida, porque a los 15, como dice Taylor Swift, no se sabe más, ¿no? Entonces, es difícil convencer por la razón a quien no tiene la razón madura, ¿no? Y esa razón se madura, les digo, más o menos a los 20 años. Entonces, la única manera de lograr aprendizajes significativos significa que requiere que el alumno considere que eso es significativo, ¿no? Pero aunque puede ser muy significativo para nosotros, o sea, podemos enseñar algo fundamental para su carrera profesional, para lo que va a hacer, y que a lo mejor es algo justamente que es la clave para operar una máquina, para una relación social, no sé, depende de qué se trate el área. Pero si el alumno no considera en ese momento con su nivel de madurez cerebral que eso es significativo, por más esfuerzos que haga uno como maestro, aunque te pongas de cabeza, aunque te vistas de payaso, si el cerebro no considera que es significativo, pues se va a quedar en hipocampo y de ahí se va a desechar, ¿no? Entonces es algo muy cruel. El aprendizaje es como con preconclusión, es muy difícil. Aprender es muy cansado para el cerebro, requiere mucha energía. Pensemos que nada más mantener del 100% de energía que tenemos, ¿no? Pensemos que comemos 100 calorías, en 80 se van nada más a tener el cerebro prendido. Nada más a tenerlo prendido, no a pensar, no a movernos, no a nada, nada más tener el cerebro prendido. Son el 80% de nuestra energía se va en una cosa que no pesa ni el 15% del peso del cuerpo, ¿no? Entonces, nos queda muy poquita energía para levantarnos de la cama,
para tener pensamientos, para movernos. Entonces, y esa poquita energía que quede, pues el cuerpo lo va a ocupar justamente para eso, para levantarte, te bañas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía queda para el aprendizaje? ¿No? En términos energéticos, queda muy poca. Entonces, con muy poca energía, el maestro tiene que ver cómo le hace para que esa única molécula de ATP, como se dice, o esa unidad de energía que tienes para que el alumno se aprenda algo, que el alumno decida que vale la pena, o el cerebro decida que vale la pena invertir esa caloría en aprendizaje. Entonces, como ven, aprender es muy difícil, ¿no? ¿Qué es lo que facilita el aprendizaje a un nivel superior universitario? Pues porque ya en la universidad ya medio estás pensando en el futuro, ya a lo mejor tienes a alguien que consideras el amor de tu vida, que finalmente acabando la carrera van a terminar, no lo sé. Y ya estás pensando un poco en el futuro, ya estás pensando en buscar trabajo, no sé. Esa voluntad, ese esfuerzo extra que ya tienes de madurez cerebral hace que le metas un poquito más de energía al aprendizaje, ¿no? Pero aún así estás limitado por la poca energía que tu cuerpo tiene para ese aprendizaje, ¿no? Entonces, Rodrigo, ¿puedo? Sí, adelante, por favor, perdón. Gracias. Fíjate que yo tengo un proyecto de trabajo de enseñanza de lenguas extranjeras a ciegos y débiles visuales. Es mi tema de tesis de maestría. Sí. La pregunta es, o sea, con todo lo que nos has platicado, que está súper interesante todo, pero a lo mejor va a sonar un poco tonta mi pregunta. No, nunca, ninguna. Adelante. ¿El cerebro de una persona ciega funciona diferente? Sí, o sea, porque claro. Yo en febrero del año pasado comencé con un curso y pues ya sabes, ¿no? La pandemia nos frenó todo. Pero me di cuenta, el estándar de las personas con quienes estuve trabajando, todos son adultos, porque esa es mi línea. Son adultos profesionistas con discapacidad adquirida. Entonces, digamos que el estándar de ellos es la edad, o sea, todos son adultos y tienen una experiencia previa, o sea, no son ciegos de nacimiento. Pero sí me di cuenta que la primera semana, o sea, el primer día de clase, todos quedaron fascinadísimos. Obviamente, no todos manejan braille. Mi clase no es con braille, o sea, yo manejo otro método que es audio oral sensitivo, así es como yo lo denominé. Y con ellos lo que hago es fomentar más la memoria. Entonces, con ellos, pues bueno, metí unas estrategias como más de grabar los audios y repetición, etcétera. Pero la pregunta es, o sea, quiero también entender, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer yo para llegar, o sea, para que mi aprendizaje sea realmente muy significativo en ellos? ¿Qué características yo puedo tomar? Ajá, estamos hablando de personas que nacieron ciegas, ¿no, verdad? Dices que lo adquirieron. Adquirida. Ah, ok. Bueno, eso nos da ventaja, ¿no? Efectivamente sí hay diferencias. Básicamente, para resumir un poquito, nosotros somos animales visuales. Contrario a estas teorías pues son respetables, pero que hablan de aprendizaje kinestésico y todo eso, básicamente los humanos somos animales visuales. Entonces, se han hecho unos experimentos y con todos los sentidos, el que más se queda en condiciones normales es la visión. Las personas que alguna vez vieron, entonces significa que tienen los conceptos, conocen qué es un árbol, ¿no? Eso, por ejemplo, enseñarle un árbol a quien nunca lo ha visto, que nació ciego, es muy difícil, ¿no? O los colores. Que lo lleves a un árbol. Entonces, el olor de un árbol. Entonces, las personas que nacieron viendo tienen todo un background de cómo conocieron el mundo, y ese se puede rescatar ya que ahora que no ven, ¿no? Entonces, como en principio, nada más en términos evolutivos, como se dice, pues tendrías que enseñarle cosas que le sirvan para sobrevivir, ¿no? Que le sirvan para, con aquello que recuerda de cómo eran las cosas, ahora cómo se puede adaptar, ¿no? Pero ¿qué me preguntabas exactamente? Como que me lo dio feliz. Sí, ¿cómo es que tiene cambio el cerebro? O sea, si funciona de diferente manera el cerebro de una persona que perdió un sentido, en el caso la visión. Sí. Bueno, la respuesta también es esa, que nuestro cerebro está adaptado a ser visuales. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que ya no ven? Toda el área de Broca, bueno, una parte del cerebro que se dedica también a la visión, digamos que no es que ya no sirva, ¿no? Para empezar, toda esa área del cerebro que se dedicaba a interpretar la luz, ahora se va a dedicar a otros sentidos, ¿no? El oído, ¿estás de acuerdo? Al oído o al olfato, pero requiere entrenamiento. Sí. Efectivamente, a una persona que de repente ya no ve,
Tú le empiezas a entrenar sobre cómo ahora moverse por el mundo por otras maneras o aprender por otros sentidos, y entonces el cerebro, que usualmente para todos en promedio pues es visual, ese cerebro se va a cambiar, no importa la edad a la que ocurra la ceguera, ese cerebro se va a cambiar a ser un cerebro de visual, más auditivo, más olfativo, o por otro sentido, ¿no? De los 10 sentidos que tenemos. Entonces sí va a cambiar, es lo que llamamos neuroplasticidad, la capacidad de que un área que se dedicaba a algo, ahora se dedique a otra cosa por completo, o que se dedique a más cosas de las que se dedicaba. Sí cambia el cerebro, está muy demostrado. De hecho, una cosa muy interesante que ocurre, bueno, a mí me fascinan todos estos temas, es que el cerebro de las mujeres embarazadas cambia, ¿no? Yo incluso, yo les cuento una experiencia personal que José Luis sabe, acabo de tener gemelas hace 4 meses. Felicidades. Gracias. Y ya tenía otra pequeña, pero yo cuando me estrené como papá con la niña más grande, yo me preguntaba cuando era bebé, ¿seré capaz de despertarme? ¿No? Porque yo duermo así muy pesado, ¿no? Como a veces uno piensa, ¿seré capaz de despertarme por algún quejido de la bebé? Y lo que ocurre es que de tener un sueño muy pesado que tenía yo, que ni un tren me despertaba, y a la fecha, sin embargo, si oigo un quejido, despierto, ¿no? Ahora, las mujeres tienen más ventaja porque tienen toda una preparación genética y hormonal para cambiar su cerebro. El cerebro de la mujer embarazada, es nada más un tema interesante, cuando nace el bebé, el cerebro de la mujer, hay una descarga de hormonas, de oxitocina y otras cosas que cambian casi al instante, vamos a exagerarlo un poquito, el cerebro. Y entonces, yo veo un bebé o a mis niñas quejarse y digo, pues algo tienen, ¿no? Pero mi esposa es capaz de detectar si es dolor, si es que algo le aprieta, ¿no? O si es sueño, no sé. El cerebro de la mujer se adapta durante los 6 meses a partir de que nacen, o 9 meses más o menos, a partir de que nace un bebé, para afinar otros sentidos más allá de la visión. Es como una especie de demostración, es una exageración, pero tiene sentido, eso me duele un poco, que tiene sentido, que como la demostración del sexto sentido de la mujer, ¿no? Es decir, sí que cambia el cerebro de la intuición, como dice Nelly, efectivamente un poco, pero tiene que ser bajo ciertas condiciones, no hablamos en condiciones normales que la mujer, acá hay un sentido de intuición, estoy hablando de alguna condición hormonal, algún cambio, incluso puede ser emocional también, algo drástico, que hace que el cerebro cambie y son capaces de enfocar más áreas del cerebro, más neuronas a otros sentidos, ¿no? O sea, incluso hay una teoría, creencia, no sé cómo llamarle, que las mujeres tenemos más habilidad para el aprendizaje de idiomas. Ajá, no, ese sí ha parecido ser un mito, pero más bien ha sido una cuestión cultural, como que las mujeres no jugaban ajedrez o como que los grandes matemáticos son hombres. Eso como históricamente las mujeres se han sido excluidas de muchas cosas o se les ha dado roles tradicionales, a lo mejor de lenguas, ¿no? Y se ha dicho que son buenas para los idiomas. Entonces muchas mujeres se lo han creído, o bueno, culturalmente, ¿no? Como sistema social lo creemos. Y entonces quien más se va, por ejemplo, a un área de idiomas, al menos lo veo en la Universidad Veracruzana, la mayoría son mujeres. No sé si sea por eso, pero no parece haber una diferencia en el cerebro, ninguna capacidad, ni en matemáticas, ni en nada. ¿No? Tanto hombre como mujer puede aprender y absolutamente lo que sea. Claro. No parece haber una facilidad, ¿no? Bueno, una preferencia hacia hombre o mujer. Pero bueno, el cerebro de la mujer, les digo nada para terminar eso, se transforma y cuando ya el bebé ya puede hablar, es decir, ya la mamá ya no necesita ese sexto sentido, ya no necesita interpretar viendo la cara del bebé, el timbre, inflexiones del gemido, etcétera. Entonces el cerebro de la mujer regresa a la normalidad porque ya no necesita el cerebro invertir eso, porque ya ahora con la pura vista o con el oído, ya el bebé ya puede decir qué tiene, ¿no? Entonces, ese es Pero el sexto sentido se queda para darnos cuenta si se están portando mal los hombres, o sea, sí se queda el sexto sentido. Hay teorías sobre eso. Lo malo es que no se pueden desechar del todo. Digo, me gustaría también poder decir sí o no, pero al menos, dejémoslo, es razonable creer que podría existir la posibilidad de que haya una base científica para ese sexto sentido de intuición que mencionas, ¿no? Porque pues, sí, está demostrado que el cerebro de la mujer tiene una plasticidad mayor que el de los hombres, eso sí. Es decir, la mujer tiene una mayor capacidad de adaptación a lo que sea, ¿no? Hay teorías que dicen que esto se debe más bien a que el hombre nunca ha tenido que tener que hacer esas adaptaciones y por eso a lo mejor sí es capaz,
pero vive en una comodidad cultural en general en todo el mundo que no lo necesitamos como sistema, ¿no? Pero bueno, o lo otro sí podría ser lo otro, ¿no? Que efectivamente haya una capacidad biológica superior de la mujer de adaptación, pero en términos empíricos, es decir, en la práctica, en lo que vemos, en estadísticas, sí la mujer tiene por mucho una mayor capacidad de adaptación y neuroplasticidad que un hombre promedio, ¿no? Entonces, bueno, eso es fascinante, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. ¿No? Entonces, bueno, esta diapositiva es cuando pedimos el 100% de la atención y como decía, ¿no? Pues te doy 20, me estoy arriesgando, porque el cerebro dice, si eso no vale la pena, ¿para qué le pongo atención? Eso también es otra cosa con la que tenemos que pelear como maestros, ¿no? O sea, no solamente tenemos que pelear, o sea, aquí estamos de sufridos los maestros, chavos, dense cuenta. No solamente tenemos que pelear con ese 1% de energía que les quede para aprender, ¿no? Suponiendo que ustedes quieran hacerlo, ¿no? Sino además tenemos que pelear por su atención, ¿no? Entonces, es complicado porque además ustedes mismos como alumnos tienen que deciden en cada clase, ¿no? Si vale la pena invertir su energía en poner atención. Y muchas veces, en general, y como alumnos todos lo hemos visto, a veces dedicamos nuestra atención, nos arriesgamos a dar ese 20% y sentimos que ni valió la pena, ¿verdad? Entonces eso a veces nos lleva como alumnos a decir, pues ya no voy a poner atención a lo mejor a un maestro en particular, a un tema que no me interesa, a un tema que me rebasa en mi capacidad de aprenderlo, ¿no? Entonces eso es difícil. Ahora, existe también, como dice el comentario Carla, de la Rose, o de la Rosa, no sé, que creo que nunca se pone el 100% de atención. Efectivamente, existen las curvas atencionales que se llaman, están muy estudiadas también. La curva atencional, es decir, cuántos minutos puede una persona poner el 100% de su atención en algo. Pues en un niño de kinder es prácticamente nada. Son segundos, ¿no? Minutos. Yo no sé cómo lo hacen las maestras de kinder, ¿no? Porque lo pierdes al instante. Conforme vas siendo adulto, pues te adoctrinan a que tienes que respetar al maestro, que tienes que portarte bien, que tienes que estar quieto, que tienes que mirar al pizarrón y hacerle el cuento que está poniendo atención. O sea, o a lo mejor te interesa el tema, existen otros factores como adulto que aumentan tu nivel de atención, pero de todas maneras poner atención en lo que sea sigue siendo muy costoso energéticamente. Como adultos, lo más que podemos poner atención a algo, usualmente, podemos extenderlo mucho, depende de nuestro interés, el expositor, el tema. Si es nuestra pareja, pues el tiempo se pasa volando, obviamente, pero si es alguien que no nos interesa, pues se siente una eternidad. Puede ser una clase, puede ser una relación, no sé, ¿no? Entonces, pero son 15 minutos. 12 a 15 minutos es lo más que el cerebro, un cerebro promedio, puede decidir gastar un montón de energía en ponerle atención a algo. Automáticamente, y eso no necesariamente es malo, porque el cerebro necesita ir y venir, es decir, ponerte atención 10, 12 minutos, 15 minutos, y entonces se escapa. Y cuando se escapa su atención a otra cosa, queramos o no, el cerebro empieza a conectar eso al que le pusiste atención con lo que ya tienes, ¿no? A veces regañamos a los alumnos de que platican en clase o que le platican al otro compañero cuando le explicas algo al chavo y un alumno le platica algo a su compañero y dice, mira, es como esa ocasión. A veces lo regañamos por esos detalles, bueno, dependerá de la circunstancia, pero a lo mejor cuando él está diciéndole a su compañero, eso es como aquella vez de no sé qué, lo que está haciendo justamente es relacionar lo que le estamos enseñando con una experiencia significativa que a lo mejor a nosotros no nos importa como maestros, lo cual a lo mejor está mal, ¿verdad? Nos tenemos que interesar más en ellos. Y lo está relacionando con eso y explicándoselo al otro. No hay mejor manera de aprender algo que haciéndolo manualmente o explicándoselo a otro, porque el procesamiento pues, es muy intenso. Y entonces, en ese momento que el alumno te perdió la atención, a lo mejor fue fundamental para que haga esa conexión, ¿no? Digo, también podemos perder la atención viendo a Patricio en Caballito, o ver el unboxing de medio kilo de tortillas, que sorprendentemente dura 2 minutos y medio, pero ir y venir para el cerebro es fundamental para conectar las cosas. Si uno está en un libro, o viendo las noticias, o leyendo un cómic, o una revista, lees, pero tu cerebro se va a otro lado y regresa, ¿no? Entonces sí, efectivamente, la atención es muy costosa, todo cuesta, vaya, así para pronto, como dice un amigo, ¿no? Nada más mantenernos vivos sin hacer nada, le estoy diciendo que es 80% y estando nada más dormidos, ¿no? Y de ahí te pones a hacer cosas y ya va un 90%, te queda casi nada para vivir
Entonces, la verdad es que es muy cruel este asunto energético, ¿no? Y si queremos aprender, pues es complicado. Entonces, sí, la atención también requiere decidir poner atención, y eso solo se logra, insisto, también con la madurez, ¿no? Y por ejemplo, lo que dice Nelly, estoy hablando de condiciones estadísticas estándar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de alumnos que tienen un trastorno de déficit de atención o hiperactividad, o simplemente déficit de atención, pues efectivamente no aplica todo lo que les estoy diciendo, porque la química de su cerebro es muy diferente, ¿no? Entonces, requiere más esfuerzo. Concentrarse también requiere que entre neurona y neurona haya cierto mensaje químico. Y algunas personas que tienen algunos trastornos, que no se llaman enfermedades, sino trastornos, hay moléculas que se meten ahí y evitan que el niño pueda estar sentado, pueda poner atención, o incluso como adulto, ¿no? O puedas conectar las cosas, sí. Digo, no necesariamente hablar de un TDA o TDAH, digo, la situación que estamos viviendo ahorita no es para menos, todos estamos preocupados, estamos estresados, entonces ayer lo platicábamos en un trabajo de equipo con 2 maestros, o sea, la atención incluso para los maestros es imposible que la tengamos al 100%, de repente te entra un mensaje, te volteas y se te fue el video o el internet o cualquier cosa, o sea, son otros factores, ¿no? Que ahorita estamos teniendo. Sí, ¿no? Yo hablaba nada más de la parte del cerebro, pero si nada más considera lo biológico, lo energético es difícil. Si consideramos el contexto, pues peor, ¿no? Cuanti más, como decía mi abuelita, ¿no? Es decir, efectivamente, es más difícil ser maestro, bueno, es mi opinión, ¿verdad? Mi experiencia, o tiene más reto, no sé si más difícil, ahorita en la pandemia, ¿no? Por todas las cuestiones de conectividad, por las cuestiones geográficas, porque si uno es papá o mamá tienes que atender cosas, ¿no? Que usualmente te desentendías un ratillo. No, ahora es más difícil para los estudiantes, para los papás, para los maestros, ¿no? Efectivamente, el contexto, ¿no? Es, pues también te determina, ¿no? Bueno, no te determina, te condiciona mucho, ¿no? Efectivamente. Entonces, puede no ser un trastorno de déficit de atención, ¿no? Por ejemplo, hay maestros que se quejan de que mis alumnos tienen déficit de atención, pero en realidad ellos son los aburridos, puede ser, ¿no? Pensemos en un maestro de primaria, ¿no? Ellos son los que no saben dar las clases de forma variada para un alumno de 8 años de edad, y entonces obviamente que el niño se va a aburrir, se va a parar, va a hacer desorden, bueno, no sé, depende de muchas circunstancias también, pero a veces es el contexto, ¿no? Efectivamente, no es que haya un desorden en la persona, sino no se dan las condiciones conjuntas de contexto y biología para que el aprendizaje suceda, ¿no? Y bueno, todo esto que les digo aplica para 2 desviaciones estándar, que esta es una distribución normal, aunque no todo se distribuye normalmente, lo que significa que más o menos lo que les digo aplica para un 90%, ¿no? Un 98% incluso de las situaciones, ¿no? Pero sí hay muchas situaciones, muchas cosas que escapan por completo a lo que hacemos. Como maestro y como alumno, a veces, bueno, como maestro nos sentimos cierto pesar en que cuesta trabajo aprender a enseñar. Y como alumno a veces sienten dificultades o barreras para el aprendizaje y la participación. Una cosa es la biología, pero también puede ser, como se ve en la diapositiva, está determinado un poco por nuestra crianza, por cómo nos alimentaron, por a qué sustancias estamos expuestos, y no necesariamente es droga, a lo mejor vivimos en un lugar con mucha contaminación, a cuánto jugamos de niños, ¿no? A la exposición a medios, ¿no? Que nos distraen, ¿no? Como la computadora, todo eso, ¿no? Entonces, como maestro, realmente nos estamos enfrentando a toda esta diapositiva, nos estamos enfrentando a su crianza, ¿no? Nos estamos enfrentando a lo que está muy demostrado, que la alimentación desde antes del nacimiento, desde la embarazada, pero desde los 0 meses, o desde el 0 años, ¿no? Desde que nace hasta los 3 años de edad, es fundamental una buena alimentación, ¿no? Puedes no jugar con él, puedes no muchas cosas, pero si no lo alimentas correctamente, la alimentación que no se dé en los primeros 3 años de vida va a provocar cambios en el cerebro que jamás se van a poder compensar, ¿no? Incluso en el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea tiene unas páginas que así se llaman, from zero to three, .gov o algo así, donde les dice a las personas, no importa que seas inmigrante, que seas ilegal y lo que sea, si no tienes para alimentar a tus bebés, aquí te damos la fórmula, aquí te damos, porque los primeros 3 años
son fundamentales, ¿no? Entonces, y los estudios de PISA también han demostrado consistentemente año con año que la alimentación y sobre todo los alumnos que hayan hecho más años de kinder, ahí entra la socialización y otras cosas de Vygotsky del contexto, tienen resultados más altos aquellos que hayan hecho más años de kinder, ¿no? Hasta un 20% o 40% mejores respuestas que aquellos que no tuvieron educación preescolar, ¿no? Al preescolar no se va a aprender, ¿no? Digamos, sino se va a convivir, ¿no? Entonces, si no tienes esa convivencia, es importante, después te afecta en la manera en que aprendes, ¿no? Entonces, son muchas cosas, no sé si concentrarme en alguna pregunta, también no quiero que se me escapen, y quedan más o menos unos 20 minutos, ¿no? ¿Qué curiosidad tienen, por ejemplo, chavos? ¿Qué ven en la manera en aprender, o si tienen alguna curiosidad sobre sustancias, ¿no? Drogas, etcétera, cómo funciona el cerebro, en fin, ¿no? Emociones, ¿cómo van? Yo he escuchado algo de las músicas, ¿no? Creo que se llaman drogas auditivas o algo así. ¿Qué Sí, tanto sí. influyen en el aprendizaje? Pues influyen, varía, porque en principio somos animales visuales, ¿no? Entonces, el 80% más, salvo condiciones normales, es decir, sin ceguera, ¿no? O déficit de disminución visual, ¿no? El 80% de lo que aprendemos nace de la vista, ¿no? Y de ahí de eso de la vista nace el amor, y ahorita les hago un comentario. Entonces, nuestro cerebro no está, digamos, especializado para el oído, ¿no? Entonces, las drogas auditivas, que se le llaman así, que si has visto unos videos, pues es una serie de sonidos intercalados y cambiados con cierta intensidad, acompañados de un estímulo visual, que es ahí donde ayuda. Es que ahí está la trampa, ¿no? Hay un montón de videos en YouTube que se llaman drogas visuales, pero que en realidad lo que hace el efecto es el video, ¿no? Acompañado de la música. El puro sonido no ha demostrado que a la mayoría de las personas le afecte, no importa cómo se oiga la canción, los viejitos dirán que es música satánica o que se oigan puros gritos, no parece así como que afectar de manera negativa, ¿no? Pero acompañado de imágenes, es una estimulación que a lo mejor hace que te concentres demasiado en algo, te marees, digamos, te escapes un poco de tu conciencia. Y es lo que algunas personas buscan, que es como desconectarse un poco de la realidad, pero usualmente suele ser exitosa cuando acompañas el sonido de algo visual o alguna sustancia, ¿no? Pero ahí ya quizás es la sustancia la que está haciendo efecto. No sé si me expliqué. Sí. Por ejemplo, lo que dicen de la cuestión de los alimentos en el aprendizaje, que esto también es una cuestión ahí de personal, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no me molesta que mis alumnos coman, obviamente no que saquen una milanesa y a media clase, a lo mejor o un pescado, ¿no? Pero bueno, unas papas, unas galletas. Sí se ha visto que si uno está más cómodo, también, no hemos tanto hablado de la parte de los estudiantes, pero los estudiantes pues tienen que estar bien alimentados. En su día a día, un estudiante universitario como ustedes, pues tienen que llegar de buenas, ¿no? O sea, lo digo en el mejor sentido, es lo ideal para el cerebro, ¿no? Tienes que llegar descansado, no tienes que tener preocupaciones de la pareja, de los papás, entonces pues obviamente está difícil, ¿no? Entonces, entre mejores sean las condiciones, incluyendo la comodidad que tengas en el lugar donde estés, ¿no? O si hay cortinas o no que miran para afuera y que te distraen, si pasa alguien que te atrae, o simplemente ves el paisaje, todas esas cosas van a interferir con la atención y con el aprendizaje. Entonces, si una pequeña botana hace que el alumno esté cómodo y no hambriento, porque también tiene que tener energía, ya quedamos, pues yo por eso lo permito, ¿no? Pero bueno, es cuestión ahí de los valores y lo que cada quien diga, ¿no? De animales, algún texto que recomiende para hablar de que somos animales visuales. No ubico un libro tal cual, pero sí ubico un montón de artículos. Todos están en inglés, pero sí hay un conjunto de artículos argentinos, que igual les puedo pasar la referencia, que hicieron unas pruebas, ¿no? Y los artículos están en español, demostrando que poniendo olores, poniendo sonidos, poniendo imágenes, y el grado de recordamiento con imágenes es por mucho muy superior a cualquier otro estímulo, ¿no?
les quería para también hablar de otros contextos y cómo esto tiene que ver con el aprendizaje, porque no lo parezca, así es, que más o menos la ciencia, ahora sí, la ciencia lo dice, existen 3 etapas en el amor, ¿no? Y esto ahora sí que está, bueno, les estoy mostrando tomografías, entonces es un poco difícil contradecirlo, pero efectivamente, y bueno, voy a hablar de las no significa necesariamente que la luz entre a mis ojos. Ver significa que el cerebro interpreta que vea. Es decir, si alguien que alguna vez vio y ahora es ciego, le hablas de un árbol, lo puede ver. A lo mejor no puede ver el árbol que está justo enfrente de él en ese instante porque ya la luz ya no le entra. Pero el cerebro, para el cerebro puede ver, en el cerebro se forma esa imagen del árbol, ¿no? Y si tú le dices, como sea que estés imaginando ese árbol, ahora imagínalo de tantos metros, ahora imagínalo de este grueso, ¿no? De este follaje, en fin, y se hace esa imagen visual, ¿no? Se hace en el cerebro de la persona y la persona lo ve. Es tan fácil que me crean esto como que cierran los ojos y imaginen cualquier cosa, imaginen la persona que les gusta, seguramente la pueden ver, ¿no? O cuando soñamos, estamos dormidos, estamos con los ojos cerrados, la luz no nos entra y sin embargo pues podemos recordar videográficamente varias cosas que vimos, ¿no? Entonces la visión tiene también que ver con una interpretación cerebral de ver una imagen, no necesario, de que se nos presente una imagen en nuestra mente, aunque no haya luz que entre en nuestros ojos, no sé si los estoy revolviendo. Pero bueno, cualquier deseo entra primero por vista, es ahí donde se demuestra que por la vista nace el amor, como se dice. Y bueno, en esa visión están todas estas, bueno, uno le gusta lo que ve, simplemente, ¿no? Por eso es que también en el aprendizaje los organizadores gráficos sirven mucho, porque al cerebro le gustan las estructuras, le gustan los patrones, le gusta la organización, y presentar algo en texto plano con respecto a presentarlo en un organizador gráfico del tipo que sea, sin duda hace que el cerebro le atraiga más el poner atención a ese contenido. Bueno, en términos de pareja, una segunda etapa, estamos hablando de enamoramiento. Como ven, la parte visual sigue muy prendida, que es la parte de la nuca, y se prenden otras áreas. Para decirlo rápido, la parte visual sigue prendida porque cuando alguien está completa, perdida y enajenadamente enamorada, como decía Bella de Edward en Crepúsculo, completa y irremediablemente enamorada de él, es porque imagina y fantasea cosas que no han sucedido. Hay muchas canciones que dicen, ya te imaginé y ya imaginé la boda y los niños, ¿no? Y al decir que los imaginó, ya está en su cerebro esa imagen casándose, o sea, es algo visual. Por eso en el enamoramiento la parte visual sigue muy intensa. Pero también se activan otras áreas que tienen que ver con este deseo de permanencia y se activan unas áreas que nos entumen un poco, que es como tomar alcohol, el enamoramiento. Es exactamente la tomografía de alguien drogada, sobre todo con drogas estimulantes, es igual de una persona enamorada. Es decir, no distingues bien la realidad, ciertas inhibiciones desaparecen, ¿no? Hay una sensación exacerbada de éxito, por decir. Entonces, hay toda una serie de circunstancias que te hacen pensar que es la persona ideal, ¿no? Rodrigo, pero cuando... ¿Sí? y cuando es lo opuesto, por ejemplo,
cuando los chavos están en desenamoramiento, cuando terminan con el opuesto, ¿no? O sea, ya no se concentran. Eso fue lo que ocurrió, efectivamente, del enamoramiento, que son puras fantasías, que usualmente el enamoramiento, como es como una droga, es muy costoso energéticamente, como drogarse es muy costoso para el cerebro y agota. El enamoramiento en los mejores casos, si estamos hablando de adolescentes, secundaria, preparatoria, un poco en universidad, si todavía somos medio inocentes, puede durar 1 año, 1 año y medio, 2 años. Entonces, a los 2 años, o terminas con la pareja, o básicamente te vas a casar con él, ¿no? Si vas a quedarte con la pareja, pues ya pasamos a permanencia, ya la visualidad y los temas de romance desaparecieron, ya logras ver los defectos. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir en muchos estudiantes que tenemos en prepa y universidad? Pues que seguramente en algún punto del enamoramiento la otra persona se portó de alguna manera o fue tan cansado cerebralmente el enamoramiento que empiezas a ver los defectos, o te cambian o te botan o lo que sea, y entonces pues viene ese síndrome de abstinencia de la droga, de enamoramiento, que es la depresión, que es la falta de atención, que es la falta de motivación, todo eso, ¿no? Y bueno, eso también hay que pelear con eso, tanto como estudiante como profesor, ¿no? Los desencantos amorosos que son naturales y es parte de la vida, pero que van a afectar, o sea, sí te pueden llevar a una, pues cuando menos a tristeza o estados más graves de depresión, o por barato, pues a que no le pongas atención a las clases, ¿no? Que es lo que hacen muchas personas, que es un ciclo muy común en la adolescencia y la juventud hasta ciertos años, que es tan estimulante, se prenden tantas áreas del cerebro, si ven estas 3 imágenes, la más prendida es la del medio, que la gente se hace adicta a estar enamorada, es cierto. Entonces, cuando ya la persona ya no resulta algo nuevo para ti, entonces lo que haces, pues te desenamoras y buscas una nueva pareja, ¿no? Eso suele suceder mucho en la adolescencia y juventud. Y los chavos pues se la pasan de enamoramiento en enamoramiento. O entran a los vicios, al alcohol. O el vicio. Exacto, bueno, aquello que te estimule, ¿no? Ya de adulto, algo más razonable, entran otros mecanismos que te hacen mantenerte en la permanencia, o intentas darle una variedad a la relación de muchas maneras, de tal manera que sigue habiendo un componente de enamoramiento que puede existir pues, en una relación de 20, 30 años, ¿no? Pero ya requiere otros procesos más de decisión, ¿no? Pero efectivamente, cuando tenemos estudiantes en estos procesos de enamoramiento, ya sea de enamoramiento o desenamoramiento, es tan fácil y tan científico como decir que están drogados, y pues no es sencillo darle clase a alguien que está en un estado alterado de conciencia, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Entonces, pues nada más eso también tiene su reto, ¿no? Y bueno, se está acabando el tiempo, nada más quiero terminar con hablar otra cosilla del cerebro, que también tiene que ver con cómo se comporta, que tiene que ver con la friendzone, ¿no? Y que sí está demostrada, ¿no? Nada más como un dato cultural, ahí se los quiero dejar. No hay que meternos ahorita en las tomografías, pero el punto es que se mete a las personas en tomógrafos y te ponen fotos ya sea de tu hija, tu pareja, ¿no? O fotos de desconocidos o de amigos, en fin. Y la química del cerebro es muy diferente, ¿no? Cuando uno ha decidido querer a alguien de cierta forma, es práctica, no imposible, pero muy, 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 muy difícil, cercano a lo imposible, cambiar. Cuando alguien ya te ve como amigo, es un mensaje para los chavos, o como amiga, ¿no? Es muy difícil que alguna vez en la vida te vaya a ver como pareja. El mecanismo cerebral es el mismo como cuando tienes hijos o padres, ¿no? Los animales humanos somos los únicos que generamos vínculos emocionales con nuestras, bueno, de forma tan intensa con parejas o con hijos, ¿no? Y es un mecanismo evolutivo para que uno no tenga relaciones sexuales con los hijos, no tenga relaciones sexuales, digamos, entre hijos, ¿no? Entre hermanos. El amor fraternal tiene que ser muy diferente la química del cerebro a un amor de pareja, ¿no? Entonces, sí, químicamente, si ya te mandaron a friendzone, la verdad es que ya mejor abandonaría toda posibilidad, porque el cerebro no se deja engañar, ¿no? Y entonces esto habla de que las moléculas que tengamos en el cerebro determinan por completo nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestra voluntad hacia ir hacia cierto objetivo, que puede ser el aprendizaje entre ellos, ¿no? No sé, no me quiero extender, pero vamos a ver. Bueno, el material sí se los comparto, hay muchos artículos, sobre todo les digo, en Argentina, Brasil, han hecho algunos artículos en español, y si no, pues también les paso el nombre de algunos libros. No sé, alguna pregunta, tema, curiosidad, queja, sugerencia. Me desvío un poco, pero no sé, son tantas cosas que les quiero platicar.
¿Qué duda tenemos? Faltó lo de por qué el cerebro no procesa el no. Sí lo procesa, pero no es eficiente, ¿no? Es decir, la supervivencia del cerebro tiene que ver con querer algo, ¿no? Querer comer, querer reproducirte, querer no tener frío, por decir, o sea, querer tener calor, vaya, ¿no? Para no usar el no. Entonces, para nuestro cerebro, el no es la manera más eficiente de llegar a ningún medio, ¿no? Siempre se ha visto que y eso tiene que ver con la lingüística, si hay algunos estudios donde meten a la gente en tomógrafos, porque la única manera de saber esto son tomógrafos, no test back ni nada de eso, ¿no? Se tienen que hacer experimentos o un casco con electrodos para ver respuesta eléctrica del cerebro, en fin, y se le presentan diferentes oraciones y aquellas que son positivas, es decir, que no tienen un no, ahora sí, que carecen de un no, son aquellas que estimulan más áreas del cerebro o que parecen aumentar los mecanismos de motivación y estímulo. El cerebro, eso por un lado. Ahora, por otro lado, el cerebro perfectamente entiende el no y de hecho lo primero que uno aprende cuando empieza a hablar es el no. Cuando un niño está aprendiendo a hablar y no quieres que agarre algo, cuando es demasiado bebé se lo quitas, ¿no? Pero cuando ya puede caminar, ya puede meter los dedos en el apagador o puede hacer cosas, tú nada más le dices no, ¿no? Y lo primero que su cerebro empieza a procesar es, ese no significa que no haga lo que sea que estaba yo buscando hacer, ¿no? Evitar hacer lo que estaba pretendiendo hacer, ¿no? Entonces, lo primero, o sea, por un lado, no es el mecanismo efectivo de sobrevivir, salvo cuando estamos aprendiendo el lenguaje, que es una primerísima etapa, ¿no? Cuando, no sé, los niños nada más dicen así como dulce, ¿no? O como, ¿me das dulces? O no sé si me explico, ¿no? Las primeras palabras que van a escuchar de un niño cuando empieza a hablar es alguna pregunta, verbo, y de ahí, alguna sustantivo, verbo, y de ahí no. Todavía no puede hacer preguntas, pero intenta decir si puede o no hacer algo, si puede o no comer algo, ¿no? Entonces el no es maravillosamente lo primero, cuando empezamos ya a articular frases, lo primero que aprendemos. Sí, a lo que me refiero es que en alguna ocasión alguien me decía, cuando a los niños les dicen, no corro, no empujo, y si corren y se empujan, ¿no? Entonces te dicen, mejor, evita correr, evita empujar, evita gritar, y es más fácil que te capten la idea. Eso son un montón de factores. También está el ciclo de recompensa, ciclos en el cerebro que te hacen que sigas haciendo las mismas cosas o evitan que las hagas, ¿no? Entonces, no se ha determinado por qué, sigue siendo un misterio, pero al cerebro le gusta romper retos y barreras, ¿no? Y en términos empíricos, pues no nos gusta que nos prohíban cosas, ¿no? Entonces, cuando se pone un límite, la mente necesariamente lo quiere cruzar. Es mejor dar unas pautas de comportamiento de manera que ya no estás retado a volarte un límite, porque ya no te pusieron un límite, ya no te pusieron un no, ya es como una recomendación, aunque para efecto sea lo mismo, pero el lenguaje es fundamental en cómo aprende el cerebro, ¿no? Y bueno, se procesa diferente el lenguaje matemático en chino que en muchos idiomas, por la manera en que ellos aprenden los números. Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero es mejor lo positivo, incluso por aspectos psicológicos de rebeldía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estamos llegando, Rodrigo, muchísimas gracias por toda esta interesante plática. Yo creo que 2 horas fue poco tiempo en relación a todo lo que podríamos estar conversando contigo. El material que nos puedas compartir sería importante y yo considero trascendente que lo pudieran ellos tener para que podamos seguir enriqueciéndonos. Y bueno, pues agradecerte infinitamente esta intervención. Yo creo que hasta podríamos ir a más, a ver si vamos charlando con los participantes a lo largo de esta semana y buscamos también en algún otro momento otro espacio. Pero si nos compartes material, lo ponemos en el Classroom y se los hago llegar vía correo. Maestra Alejandra, prendió su micrófono, ¿quería comentar algo? No, se encendió. Ok. Bueno, pues agradecerles a todos. Muchísimas gracias, de verdad, doctor Rodrigo.
de tener acceso al video grabado. Sí, 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 va a haber, esta sesión fue grabada y entonces se las estaremos compartiendo. Muchísimas gracias a todos, que tengan un estupendo miércoles y bueno, pues de verdad, nuevamente, gracias, doctor Rodrigo, gracias, Rodrigo, por esta excelente plática que estuvimos teniendo contigo, esta charla tan interesante. Me mantuviste todo el tiempo atento, ¿no? Más allá de mi porcentaje de atención. Bueno, pues entonces agradecerles a todos, que estén muy bien, que se la pasen increíble. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Maestro José Luis, no tengo total claridad sobre la actividad que teníamos que realizar el día de ayer ni la que tendremos que realizar hoy. La de ayer es la de la revisión del video, porque van a aterrizar, les van a poner un reto el día de mañana con las profesoras y vamos a estar, la doctora Rocío va a estar retomando elementos del doctor Rodrigo para la actividad que van a tener como reto el día viernes. Entonces, es decir, jueves y viernes es de retos, de actividades, de aterrizar. Ok, entonces ayer solo haber visto el video, ya lo vi. Sí. Y ya, cumplí. Y mañana, es correcto. Hoy, esperar retos del viernes. Es correcto. Ok, de acuerdo. Para aterrizar todo esto. Sí. Haber revisado la lectura, eso sí, por favor. Sí, ya quedó. De Listo. acuerdo. Gracias. No, al contrario, gracias a todos ustedes, gracias.